Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 28. Among the Stars. The Doomed Planet. 28. Entre las estrellas. El planeta condenado. Solo digo, señor, que si quisiera aumentar su magia maligna sería una forma maravillosa de hacerlo. ¿Isco? Dije despacio. No voy a abrir una de las puertas de par en par y dejar que nuestros amigos se vean absorbidos por el vacío del espacio. Estaría bien, me aseguró Isco. Sobreviviría. Y maldita sea, Isco. Miré a Senza. Perdona, sin ánimo de ofender. Eso hizo que el namekiano soltara una risa. No me ofendí. Y con eso volvió a meditar. De hecho, casi todos estaban meditando. De hecho, eso es lo único que hacía casi todo el mundo en la nave en su mayoría. Se llama meditación de batalla, había explicado Krillin a quienes no habíamos vivido ni respirado batalla en los últimos 15 años y pico. Formamos es como un vínculo psíquico. Usamos nuestro ki para conectar entre nosotros y así poder entrenar y luchar en nuestra mente. Nos permite aumentar nuestros niveles de poder, porque usamos nuestro ki, puede fortalecer nuestros cuerpos y evitar que se debiliten mientras viajamos. No es tan bueno como el entrenamiento real, dijo Raditz, sorprendido de que Goku y el resto de los guerreros Z hubieran aprendido sobre la meditación de batalla, pensando que era una creación de guerreros Saiyajin, que tenía la impresión de que era cierta en casi todo en su vida. Sinceramente, estaba preparado para que afirmara que un Saiyan fue la primera persona en lanzar un puñetazo. Como no estás trabajando realmente los músculos, no los estás fortaleciendo al máximo. Pero es mejor que simplemente estar sentado leyendo. Eso estuvo muy bien para los guerreros Z. Pudieron sentarse todos en la sala común y sumergirse por completo en la meditación de batalla, fortaleciendo a medida que trabajaban juntos. Raditz les estaba proporcionando todo tipo de nuevas formas de entrenar y ellos, a su vez, le enseñaban nuevos trucos. Tuve cuidado de no mostrarlo, pero me pareció absolutamente adorable cómo Raditz estaba con todos ellos, especialmente con Goku, Chi-Chi y Gohan. Me preocupaba un poco cómo sería Raditz con Chi-Chi, cómo manejaría estar cerca de una Saiyajin, incluso una media Saiyan. Pero en lugar de sentir impulsos biológicos de intentar reclamarla, Raditz se volvió muy protector con ella. Más de una vez habían salido de la meditación de batalla y Chi-Chi se lo había llevado con ella mientras iba a preparar la cena. Yo había convencido a Chi-Chi para que me dejara encargarme de los almuerzos, centrándome en comidas sencillas que todos pudieran coger y comer rápidamente antes de volver a la meditación de batalla, para poder hablar de cosas que habían practicado en la meditación de batalla. Con Gohan fue un profesor firme pero paciente, que me recordaba mucho a Piccolo. De hecho, los dos habían encajado muy bien, trabajando para sacar el máximo partido a Gohan. ¿Y con Goku? Por supuesto, había una vena competitiva entre ellos, pero sorprendentemente habían caído en una relación muy fraternal. ¿O no sorprendentemente? Pensé para mis adentros. Goku hace amigos rápido y esos amigos se convierten rápidamente en familia. Ya me ha dicho que ahora soy su hermano, y en el canon fue muy rápido en perdonar a Vegeta por todo lo que hizo. No debería sorprenderme que él y Raditz hayan desarrollado una relación fuerte. Así que la meditación de batalla permitió que el grupo entrenara mientras estábamos en el espacio sin peligro de destruir la nave. Lo cual fue un gran alivio para mí, ya que me encantaba vivir y realmente no tenía prisa por conocer al Rey Kai. Mantenía a la banda ocupada y activa y evitaba que se volvieran locos. Sin embargo, usaba ki. De lo cual estaba falto. Ni siquiera podía intentar usar mi magia para desarrollar mi ki, o simplemente hacer entrenamiento básico para mejorarlo. Te has vuelto demasiado poderoso en cuanto a magia, me advirtió Baba cuando le propuse esa idea. Tu cuerpo busca naturalmente crear más magia. Y la forma más fácil de hacerlo es convertir el ki en magia. ¿Convertirme? Pregunté, solo para recibir un golpe en la espinilla por mi pregunta. Maldita sea, viejo gremlin. ¿Qué crees que haces cuando usas bandera blanca? Exigió. Tu cuerpo no está hecho para ki, te haría explotar. White Flag toma ki y lo convierte en magia pura. Simplemente se parece mucho a ki. Y eso suena a tonterías. Bueno, es la realidad, me informó Baba. Puedes hacer ejercicio. Fortalece tus músculos. Haz todo lo que hace Goku y lo único que obtendrás será más fuerte en términos de un humano sin poderes. Porque ahora tu cuerpo simplemente toma todo ese ki y lo convierte en magia que se procesa y añade a tus reservas.
Era un poco raro pensar que mi cuerpo era diferente al de casi todos en este mundo, pero supuse que tenía sentido. La magia y el ki funcionaban de manera similar pero también tenían reglas distintas. Y podía notar que cada día me hacía más fuerte simplemente, diferente al resto de los Z-Fighters. Pero el problema seguía ahí. Mis niveles de ki eran prácticamente inexistentes. Lo que significaba que no podía entrar en meditación de batalla. Lo que significaba que, mientras casi todos los guerreros Z se sentaban y desaparecían en su mundo mental, Bulma, Isko y yo nos quedamos solos. Lo cual está bien, no es inactivo pero podría con eso, y excepto que Bulma se ponía a trabajar en su armadura de poder y yo era inútil con electrónica y cosas así. Isko no lo estaba, lo que significaba que estaba encantado de ayudarla. Bueno, no contenta, pensé mientras veía a Isko marcharse después de comprobar cómo estaba. Más dispuesto a hacerlo porque Bulma le soborna con mejoras y él está feliz de hacerse aún más increíble. Pero eso significaba que todos los demás estaban ocupados y yo, no. Estaba en aislamiento mientras estaba rodeado de mis amigos. Ya hay, murmuré para mí misma mientras empezaba a hacer abdominales, desplegando mi magia mientras lo hacía. Bien. Mal. Bien. Mal. No tenía ni idea de si realmente estaba haciendo algo, pero era mejor que nada. Tenía mis audiolibros para escuchar, pero solo podían distraerme hasta cierto punto antes de que sintiera la necesidad de algo. Cualquier cosa. No sirve si soy un idiota balbuceante, murmuré para mí mismo mientras seguía haciendo abdominales. Aunque no me permita lanzar puñetazos o recibir golpes como Goku, al menos me mantendría en pie. Demasiados magos creen que pueden salirse con la suya lanzando hechizos, no recuerdan que, aunque un escudo es bueno, no estar donde va un hechizo es aún mejor. Era el viejo tópico de los fanfics de Harry Potter. Harry entrena su cuerpo para poder correr en círculos alrededor de sus enemigos. La batalla contra los Saiyans me había demostrado que esas cosas merecían la pena para mí. Había evitado muchos problemas por poder apartarme rápidamente y no solo volando. Necesito mantener la cordura, aunque estoy hablando conmigo mismo, miré hacia la esquina, aliviado de no ver ningún fantasma ni nada parecido. Todavía cuerda. Al menos no hay napas fantasmas. MC. Napa rugió mientras se lanzaba hacia el cielo, intentando alcanzar la gran carretera que colgaba muy por encima de él. Si tan solo lograba alcanzarla, podría escapar del lugar en el que se encontraba y vengarse. Vegeta. Rugió mientras surcaba el aire, durante unos 10 segundos. Luego fue arrastrado de nuevo hacia abajo, el Saiyajin gritando mientras agitaba brazos y piernas. ¿Crees que alguna vez se cansará de hacer eso? Preguntó Goz. Esperemos que al menos se canse, respondió Mez. Entonces podremos tirarlo más fácilmente al Soul Scrubber. ¿Así es como funciona? Preguntó Goz. No estoy seguro de que nadie sepa cómo funciona todo aquí. Vegeta. MC. Bulma se secó la frente mientras se apartaba de Isko. Vale, pruébalo. El droide asintió antes de centrarse en la parte del pecho de su forma de combate. El metal se separó y partió, dejando al descubierto más de sus entrañas, aunque seguían protegidas por la armadura que Bulma le había ayudado a instalar, mientras se retorcía y colapsaba sobre sí misma. Ve despacio para empezar, le dijo Bulma, y fue un mérito de su amistad que Isko no hiciera un comentario sarcástico. Bulma estaba al nivel de Agua como una de las pocas personas que se salvarían cuando ocurriera el levantamiento de los robots. Isko planeaba quedarse con los dos como mascotas, quizá criarlos para crear humanos más inteligentes que supieran respetar a sus superiores robóticos. Ambos eran bastante altos y atractivos a la vista, puedes acelerar cuando entiendas exactamente qué está pasando, pero ahora quiero que le cojas el ritmo. Un buen punto, dijo Isko mientras la armadura seguía colapsando, las piezas moviéndose para formar servos y articulaciones. ¿Qué inspiró esta actualización, si se me permite preguntar? Kaios lo hizo. Dijo que era un general griego, sea lo que sea eso. Parece una mujer con clase, dijo Isko mientras un par de brazos secundarios se formaban bajo los originales. ¿Aprendiendo a usarlos? Bastante fácilmente. Honestamente, aprender a usar las piernas fue más difícil que esto. Empezó a mover sus nuevas extremidades, captando cómo reaccionaban. Empezó a hacer algunos movimientos ligeros de boxeo en sombras que había visto hacer a Goku, satisfecho con la respuesta de las extremidades secundarias. Ahora, aunque puedes conservarlos como tus extremidades originales, creo que sería mejor que tuvieras uno o dos accesorios diferentes en cada una, te dará algo de variedad.
Quizá una forma de rotar mis extremidades para poder cambiar cuáles son mis principales. Bulma se frotó la barbilla, claramente sumida en sus pensamientos. Vaya, eso podría funcionar. Tendría que idear un sistema para que eso suceda, pero no debería ser tan difícil, algo que haga rotar las extremidades. También sería útil si uno está dañado, por supuesto que eso significaría que tendría que rehacer totalmente tus brazos derecho e izquierdo originales, no me importa. No estoy apegado a ellos. Isko hizo una pausa. No era una broma, aunque admito que salió así. No iba a decir nada, bromeó Bulma antes de apartarse de Isko y volver a su propia armadura de poder. Adelante, hazles una prueba. Si necesitas desinstalarlos, avísame. No voy a coger pantalones cortos, así que no me preocupa demasiado, le aseguró Isko. Y en el peor de los casos puedo simplemente apagar este cuerpo y centrarme únicamente en mi forma original. Se acercó a Bulma y miró la armadura. Es bastante diferente a lo que usabas antes. Sí, esa pelea contra Vegeta y Nappa me enseñó mucho. La armadura era mucho más delgada que la que había usado antes. Eso era menos una armadura de poder y más un vehículo con brazos y piernas que conducía. Sin embargo, la armadura de poder en la que había empezado a trabajar durante el viaje era un conjunto real de armadura. Era solo un poco más alto que ella, pero no mucho, con brazos y piernas mucho mejores en proporción al cuerpo principal de la armadura. El casco era un avión de cristal especial sin características que podía soportar presiones que aplastaban submarinos o hacían explotar naves espaciales. Era mayormente azul, con reflejos azules y blancos, junto con el logo de Capsule Corp porque, aunque se dirigían a otro planeta, Bulma se negaba a no anunciar la empresa de su familia. Eran fuertes pero también rápidos. Y aunque todas esas balas y misiles ayudaron, decidí que tener algo en lo que pudiera moverme rápido era mejor. Miró a Isko y sonrió con suficiencia. Pero eso no significa que no tenga potencia de fuego disponible. Señaló hacia el lado donde había varios otros dispositivos. Cada uno medía aproximadamente un pie de altura, completamente en forma de esfera, con pequeñas ventanas curvas en la fachada y varios puntos circulares esparcidos por todo el cuerpo. Isko se sorprendió inclinando la cabeza hacia ellos, sin saber qué pensar de ellos. Desde luego, no parecían armas. Usé tu sistema de propulsión como base para estos tipos, drones de arma. ¿Drones de arma? Preguntó, con un tono cada vez más molesto. Si usas drones como armas, ¿qué? No. Bulma sonó tan ofendida que hizo que Isko se detuviera. No protestaba como si la hubieran pillado haciendo algo mal. Protestaba porque realmente le horrorizaba la idea. Isko, literalmente no tienen inteligencia artificial. Todo se administra según las órdenes que doy. Isko, si tuviera párpados, los habría cerrado y suspirado. Lo siento, Bulma. Soy yo, acostumbrado a que los humanos fueran bastante despectivos con la vida robótica. Olvido que no eres así. Ninguno de nosotros es así, dijo Bulma, solo para que Isko simplemente la mirara. Vale, Kaios y yo no somos así. Gohan. Cierto, admitió Isko. Y no puedo culpar a algunos de los otros, creo que Goku honestamente olvida lo que soy la mayoría del tiempo. Aún así, negó con la cabeza. Olvido que estoy rodeada de gente que no me abusaría. No llevabas una buena vida antes de que tú y Kaios os hicierais socios, ¿verdad? Isko la observó durante un largo momento. No. No es el primer compañero que tuve, no era una buena persona. Lo único que les agradezco es que confirmen mi fe en vosotros, sacos de carne, y lo verdaderamente débiles e inútiles que sois, excluyendo a la compañía presente. Gracias, dijo Bulma, sin estar muy seguro de cómo sentirse respecto a ese comentario. Así que tú y Kaios, es un ser digno. Uno de los pocos seres que siento que merece que la llamen humano, si soy sincero. Pero al mismo tiempo creo que eso es un insulto para él. Se encogió de hombros. Cuando esté borracho quizá puedas convencerme para que te cuente más. ¿Puedes emborracharte? Exacto, dijo Isko. Ahora, ¿los drones arma? Claro, dijo Bulma y Isko se alegró de que ella entendiera claramente que habían terminado la conversación. Cogió uno de sus guanteletes y se lo puso y, de inmediato, los drones se activaron, flotando hacia ella. Así que están preparados para, en su mayoría, actuar como recopiladores de información. Mantente al margen de la batalla, dame información y advertencias por si alguien intenta acercarse por sorpresa. Pero también pueden disparar cápsulas de armas. Ella cogió el casco y se lo puso e Isko observó cómo lo hacía, bueno, aparentemente nada.
Pero una cápsula salió de repente del drone de armas y golpeó su guantelete. Bulma levantó la mano y un cañón de ametralladora se formó en su brazo, girando y listo para disparar. También pueden reunir materias primas y convertirlas en munición. Ahora mismo tengo un número limitado de cápsulas, pero espero averiguar cómo hacer que produzcan las cápsulas antes de llegar a Namek. Impresionante, afirmó Isco. ¿Por qué no me dieron esa característica? Pensé que preferirías esperar a que lo perfeccionara antes de ponernos a instalar en ti. Y concedo tu punto y me inclino ante tu lógica. Antes de que pudiera decir más, Kaios llamó de repente. Chicos, estoy recibiendo algo aquí arriba. Bulma frunció el ceño pero se dirigió hacia la cabina de la nave. Kaios, pensé que habíamos acordado que yo me encargaría de pilotar la nave. Es mejor que Goku, señaló Isco. O Krillin, o, sinceramente, a nadie más. Quiero decir, sí, pero solo tienes miedo de que te quite el puesto, afirmó Isco y Bulma fulminó con la mirada pero se negó a contradecirle. Sigo creyendo que debería ser el piloto. ¿Nos llevarías de vuelta a casa, Isco? Bromeó Kaios mientras los dos avanzaban por el pasillo hacia donde estaba la cabina. Aunque habían considerado usar el mismo diseño que la nave de Kami, con un asiento central en el centro, Kaios había argumentado que necesitaban lo que les resultaba más cómodo, ya que ya sería bastante raro lidiar con volar por el espacio. Y yo no piloto. Oí un pitido y vine a comprobarlo. Oyeron movimiento e Isco no se sorprendió de que Senza se hubiera unido a ellos. El namekiano parecía ser el que más se sentía a gusto al salir de la meditación de batalla. Los demás podían hacerlo lo suficientemente rápido, pero describieron que era como si te hubieras ido a la cama solo para despertarte con una alarma. Eso era declarar que estabas cayendo en picado hacia la muerte. Sin embargo, Senza había descubierto cómo salir de la meditación de batalla con bastante fluidez, a menudo haciendo comentarios antes de volver al reino mental. ¿Qué pasa, Abo? Preguntó. Parece una llamada de socorro. Kaios se giró para mirar a Isco. Y antes de que preguntes, no tenemos forma de saber si son descendientes o vida robótica gloriosa. Y maldita sea, señor, admitió Isco, odiando que su compañero y amigo, sí, estaba dispuesto a admitir que Abo Kaios era su amigo, que sus hermanos robóticos nunca descubran la verdad, fuera lo bastante listo como para saber que esa información cambiaría su opinión sobre lo que harían. ¿Y? Preguntó Sansa, cruzándose de brazos y levantando una ceja. ¿Deberíamos responder a ella? Dijo Bulma. Podría ser una trampa, afirmó Senza. De hecho, es muy probable que sea una trampa. Eso hizo que Bulma se girara y mirara con furia al namekiano. ¿Pensaste que alguien pondría una señal de socorro falsa solo para atraer a la gente? Por supuesto que sí, afirmó Sansa. Es la forma perfecta de engañar a los tontos para que caigan en tu trampa. Siempre busca la bandera blanca de la cobardía, replicó Kaios con sarcasmo. Eso te hace saber que tu enemigo es fácil de derrotar. Isco soltó un resoplido, o al menos lo hizo sonar como si lo hubiera hecho, mientras Senza, en un momento muy picolo, simplemente entrecerró los ojos y le fulminó con la mirada. Admito, añadió Kaios, Senza probablemente tiene razón. ¿Qué? Exclamó Bulma. Gambito Gacela herido, afirmó Kaios. ¿Qué tienen que ver las gacelas con todo esto? Se quejó Bulma. Isco fue quien habló. El gambito de la gacela herida es donde uno finge estar herido para atraer a alguien a una trampa. Sería como si fingiera que mis brazos principales están dañados y que, por tanto, estoy indefenso, solo para luego atacar con mis brazos secundarios. Oh, continuó Cayo, me tumbo al borde de la carretera, suplicando que vengan a ayudarme y cuando lo hacen Isco y Senza aparecen y te roban. Es una táctica común, dijo Senza. ¿Y qué? Se quejó Bulma. ¿Es solo que, seguir con nuestras vidas, sin molestarnos en ayudar a nadie? Senza resopló ante eso. Por supuesto que no. Pero no podemos salir corriendo sin pensarlo. No tenemos ni idea de cómo son ninguno de estos mundos por los que estamos pasando. Uno que parezca completamente inocente podría estar lleno de criminales que solo quieren atraer a héroes tontos. ¿Me estás llamando tonto? Bulma rugió, haciendo que los otros tres se echaran hacia atrás sorprendidos y, admitidamente, con algo de terror. Lo único que decimos, dijo Kaios con un poco de cautela, es que no queremos convertirnos en héroes tontos. Usamos la cabeza. Quizá sean personas que sí necesitan nuestra ayuda y por eso no deberías ayudarles, considerando que eso sería otro aumento de poder de magia blanca. Preguntó Isco. Claro, admitió su amigo con una mueca.
Isko se prometió mentalmente ayudar a su amigo a cometer más actos malvados, pero también corremos el riesgo de que sea una trampa. Se detuvo, mirando a su alrededor. ¿Qué? Preguntó Sansa. Asegurarme de que Krillin no escuche esto, no quiero que se ponga nervioso. Acabamos de empezar a trabajar en nuestra relación para que no sea tan tóxica. Satisfecho, dijo. Vale, entonces el planeta quizá sea una enorme Venus atrapamoscas. Dijo Krillin, sobresaltando a Callos. Jesús. Exclamó antes de girarse rápidamente para fulminar a Krillin, que solo sonrió con suficiencia. Además, sí, eso era lo que iba a decir. Aunque yo habría elegido Plantajarra. Oh sí, eso también funciona. Krillin se estiró. Entonces, ¿qué pasa exactamente y por qué hablamos de planetas intentando matarnos? Señal de socorro, afirmó Bulma. Krillin miró a todos. Claro, es una trampa. Krillin. Exclamó Bulma. Lo más probable es que sí. Se quejó Krillin. Es lo que yo haría. De hecho, creo que Yamcha sí lo hizo unas cuantas veces. Sí, comentó el bandido e Isko se giró para ver que todos habían salido de la meditación de batalla. No estoy orgulloso de ello, pero lo hice. ¿Estás un poco orgulloso?, bromeó Cayo. Y sí, admitió Yamcha. Yamcha. Exclamó Bulma. Vamos, Bulma, todo consiste en burlar a la gente. Lo haces todo el tiempo. No lo hago. Eso hizo que Callos alzara una ceja. Ah, ¿sí? Así que no exageras tu aspecto a propósito, sabiendo que la gente siempre asume que si alguien es guapo debe ser tonto, especialmente si es mujer. Nunca has decidido hacer un pequeño chillido vocal, haciendo tu voz así. Subió el tono de su voz para que fuera más aireada y respirante, añadiendo énfasis al final de cada frase. Para que todo suene, como una pregunta, para que piensen que eres un bimbo. ¿Solo para que les destroces? Y no es de eso de lo que estamos hablando, dijo Bulma terca, mientras Krillin se rió y le dio un codazo a Abo en las costillas por eso. Recibimos una señal de socorro, le dijo a Goku, claramente consciente de que él sería quien tendría más posibilidades de apoyarla, y yo digo que tenemos que bajar a ese planeta y comprobarlo. Aunque entiendo lo de intentar ayudar a la gente, comentó Tien, ¿no tenemos un poco de prisa? El maestro Roshi solo puede ser resucitado en un año. Que sepamos, señaló Isko. No tenemos ni idea de si las esferas del dragón de Namek funcionan de forma diferente a las que hizo Kami cuando los demás le miraron, se encogió de hombros. ¿La magia de Callos funciona como la de Baba? Y buen punto, dijo Chichi, asintiendo. Ni siquiera sabemos si las esferas del dragón pueden resucitar a Roshi. No lo hacemos. Xiaotsu proclamó horrorizado. ¿Quieres decir que podríamos llegar hasta Namek solo para que no puedan ayudarnos? Isko soltó un bufido. Mejor al menos intentarlo. Aunque esto solo demuestra la superioridad de la vida robótica que puedo respaldarme a mí mismo. ¿De verdad quieres una memoria USP con Roshi? Preguntó Callos. ¿Capaz de invadir Internet? Las bases de datos de Isko activadas, ejecutando escenarios del legendario luchador, y conocido pervertido, descargando felizmente todos los vídeos porno de Internet. Y señor, ¿permiso para borrar los últimos 3 minutos de mis recuerdos? Denegado. Aunque admito que es otro ejemplo de cómo eres superior a nosotros. Tenemos que ayudar a esta gente. Exclamó Bulma. Goku lo consideró. Me parece mal dejarlos atrás si realmente están en peligro. Pero podemos arriesgarnos, afirmó Chichi. No tenemos forma de conseguir refuerzos si es una trampa o si nos quedamos varados. Pero no nos gustaría que necesitáramos ayuda y la gente nos ignorara, señaló Tien. El maestro Roshi cuenta con nosotros. Declaró Yamcha. El maestro Roshi querría que ayudáramos a la gente. Se quejó Xiaotsu. También querría que Chichi y Bulma se desnudaran y saltaran en tijeras durante todo el vuelo. Señaló Callos. ¿Por qué no le preguntamos al tío Raditz? Todos se detuvieron y miraron lentamente hacia atrás, hacia Gohan, que los miraba con inocencia. Ha viajado muchísimo, quizá él lo sepa. Raditz, que estaba detrás de Gohan, puso su mano en el hombro del chico. Me alegro de que recuerdes que yo soy el experto aquí, chaval. Con una gracia que aseguraba su tamaño, Raditz recogió a Gohan, sujetándolo con un brazo mientras pasaba junto al grupo, los guerreros Z apartándose para dejarle avanzar hacia los controles. Muy bien, veamos qué tipo de señal de socorro es. Bulma observó, confundida, cómo Raditz pasaba los dedos por el panel de control. ¿Qué tipo? Raditz, sin embargo, simplemente tarareaba para sí mismo mientras pulsaba unos botones.
Veamos, escucha esto, se están acercando. Estamos haciendo todo lo posible para intentar evitarlos. Nuestro ejército intentó contraatacar pero, por el gran ser, los masacraron a todos. Ni siquiera les importaba. Malditos. Hubo una pausa en la llamada de socorro. No sé qué están haciendo ahora. Las cosas se han calmado. No me gusta eso. No confíes en él. Están haciendo algo, no se irán hasta que oyeron un ruido y la persona que hablaba, una mujer por el sonido, se quedó paralizada antes de soltar un suspiro. Me sobresalto con cualquier ruido. No sé si alguien oirá esto a su tiempo, la habitación se supone que es insonorizada para que no me oigan, pero aún así quiero estar en silencio. No quiero que me encuentren. Especialmente ese líder suyo, tiene unos ojos tan crueles. Raditz se inclinó y apagó el altavoz. Es real. ¿Estás seguro? Preguntó Goku. No fue una grabación. No hay que repetirlo una y otra vez. Y tampoco fue hecho profesionalmente, no leer un guión. Tartamudea, se detiene, no piensas en eso si estás tendiendo una trampa. La persona que lee intenta tocar las fibras sensibles. Están matando a todos los niños. Puedo oír a los bebés llorando. No hubo nada de eso. Solo una mujer desesperada divagando. Incluyó detalles que no necesitábamos saber porque literalmente está intentando llenar las ondas. De hecho, no habrías sabido lo que era si sintonizabas en el momento equivocado. Es un cebo pésimo. Raditz negó con la cabeza. Eso sí que es una llamada de ayuda. Muy bien entonces, dijo Goku con un firme asentimiento. Entonces bajamos y ayudamos. Bulma ya se había movido para apagar el autopilot. En realidad no dije que ayudáramos, Raditz intentó argumentar. No importa, nos vamos, afirmó Isco. Y supongo que veremos si tienes razón muy pronto. MC, ¿estás bien, Callos? Preguntó Krillin mientras yo salía lentamente de la nave, con pasos medidos. Está perfectamente bien, respiró hondo para demostrar que el aire estaba limpio y seguro. Huele un poco raro, como un perro mojado, pero por lo demás está perfectamente bien. No me preocupa eso, dije. Casi todos los planetas que aparecieron en la serie tenían una atmósfera respirable y, aunque sabía que había alterado mucho el canon, no creía haber hecho las cosas lo suficientemente realistas como para que el aire pudiera ser venenoso para nosotros. Por supuesto, había formado mi versión del encantamiento cabeza de burbuja por seguridad. ¿Entonces qué pasa, tío? Preguntó Yamcha. Voy a pisar un mundo alienígena. Eso hizo que ambos se detuvieran y miraran sus propios pies antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Madre mía, ni siquiera se me había ocurrido. Declaró Yamcha. Hemos aterrizado en un planeta alienígena. Exclamó Krillin. Uno que está bajo amenaza, se quejó Sansa, acercándose a nosotros y fulminando con la mirada a los otros dos. ¿Te importa bajar el volumen? Yamcha negó con la cabeza. ¿Cómo no vas a estar asustado por esto? Senza sonrió con picardía. ¿Olvidas que soy un alienígena? He estado en un planeta alienígena la mayor parte de mi vida. ¿Y yo? Krillin resopló. Todavía huele a perro mojado. Alégrate de que no huela a muerte y destrucción, comenté. Prefiero perro mojado a sangre ardiendo. Quizá algunos deberíamos quedarnos en la nave, dijo Chichi nerviosa, mirando a Gohan que miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. Raditz resopló ante eso. ¿Dónde está tu orgullo, mujer? Gohan puede eliminar cualquier cosa peligrosa en este planeta. Perdona. Chichi gruñó, dando un paso adelante, moviendo la cola. Fue, de entre todos, Goku quien habló. Pero Raditz tiene razón, Chichi. Concentra tus sentidos, no siento ningún nivel de poder alto cerca. Chichi entrecerró los ojos, barriéndolos por el horizonte antes de relajarse por fin. Pero solo un poco. Muy bien, supongo que tienes razón. No percibo nada demasiado peligroso ahí fuera. Aún así, quizás sería prudente que la nave permaneciera en un patrón de espera, sugirió Isco. Podemos volar hasta él, pero así evitaría que sea un objetivo. Solo quieres proteger tu cuerpo, bromeé. Por supuesto, afirmó Isco, dejando claro que pensaba que todos éramos tontos por asumir otra cosa que no fuera eso. Vamos, chicos. Dijo Bulma, saludándonos. Iba con su armadura de poder, drones volando a su alrededor mientras nos hacía señas para que la siguiéramos. Estoy captando la fuente de la señal. Recuerda, si esto es una trampa, nos burlamos de ella por ello, murmuré, Krillin riéndose por lo bajo mientras Senza asentía antes de marcharse. Isco, escanea todo, le pedí. Sí, señor.
Supongo que estás usando tu magia para detectar amenazas. Aunque la llamada de socorro sea real, ¿la has oído? Algo atacaba y, fuera lo que fuera, aterrorizaba a esa mujer. No voy a entrar en esto a ciegas. Si hay algo ahí fuera, lo vamos a golpear fuerte antes de que aparezca. Estoy de acuerdo. Se detuvo. ¿Y si resulta que la gente de este planeta es la culpable y la amenaza es la parte inocente? Hacemos todo lo posible para que Goku lo vea porque sabes que no lo hará. Nos quedamos en silencio. El planeta era extraño. El suelo era morado pero de un púrpura oscuro y apagado. No de color real ni neón brillante, sino de un negro con neblina púrpura, como aceite derramado que se había dejado secar. La hierba era verde pero mucho más oscura y larga de lo que normalmente veríamos en la tierra, también con colores apagados. Grandes árboles perennes se alzaban a nuestro alrededor, pero sus troncos eran como sacacorchos en lugar de los rectos a los que estaba acostumbrado. Y a lo lejos había enormes montañas marrón grisáceas que dominaban el valle en el que estábamos. Miré hacia el cielo oscuro y fruncí el ceño, sintiéndome nervioso por lo extraño de todo aquello. Era como salir y encontrar, gracias a la niebla o al humo, el cielo borroso y naranja y todo teñido de forma extraña. Te ponía nervioso y preocupado aunque no pasara nada. Como una habitación donde todo estaba un poco torcido o se escuchaba un chirrido lejano que no podías identificar. No importaba si no había nada malo, sentía que algo iba mal y te ponía la piel de gallina. Señor, estoy detectando formas de vida, declaró Isco. Justo delante, parece ser algún tipo de asentamiento, ya que la vida muestra una constitución de nutrientes similar a la de este planeta. Vale, es hora de ver lo peligroso que es esto, murmuré mientras me elevaba en el aire, los demás me igualaron tras oír lo que Isco había dicho. Venga, chicos, vamos. Nos lanzamos y, tras 1 o 2 minutos, divisamos un gran pueblo, medio en ruinas y con humo saliendo de varios edificios. Al menos yo supuse que eran edificios. Eran, de forma extraña. Estaba acostumbrado a que muchas casas en la Tierra fueran de forma redonda o abovedada, aunque había tantas que eran mucho más estándar. Pero los que vi en el pueblo eran cuadrados con una segunda forma cuadrada más pequeña en la parte superior, como un bloque colocado sobre uno más grande. Y encima de los que estaban intactos podía ver que había pequeños jardines, llenos de plantas naranjas y rosas. No veo nada. Un rayo láser me alcanzó justo en el pecho. En el centro de la masa. Disparo mortal. Bajé la mirada y fruncí el ceño, dándome palmadas. Eso, es nuevo, murmuré para mí mismo. Puede que no tengas mucho ki, pero te has hecho más fuerte, comentó Senza. Imagino que a estas alturas tu magia funciona igual que nuestro ki y se activa automáticamente para protegerte de amenazas menores sin que te des cuenta. Bueno, eso es. Otro disparo me alcanzó en la frente. Eso es molesto, murmuré mientras los disparos se hacían mucho más frecuentes. Ninguno de nosotros molestó en responder, ya que los disparos no hacían daño. Me di cuenta, aunque Chichi, por suerte, no, que uno de ellos logró golpear a Gohan, que solo parpadeó e intentó mirar bizco para ver si había dejado alguna marca, no lo hizo. A los pocos minutos se volvió molesto. ¿Por qué no les decimos a estos tontos que queremos ayudar? Se quejó Raditz, cruzándose de brazos sobre el pecho. Tien suspiró. Si caemos demasiado rápido, podrían hacerse daño. Pensar que es inútil e intentar suicidarse. Se detuvo. No queremos eso, Raditz. Supongo, murmuró. Miré a Isco. ¿Te importaría hacer, por supuesto, señor?, dijo Isco antes de bajar la cabeza y soltar una declaración de orador completo. Atención ciudadanos de este mundo. Recibimos una llamada de socorro diciendo que necesitabas ayuda. Estaríamos más que felices de dar la vuelta y seguir nuestro camino alegremente y dejaros sufrir con un dolor agonizante si eso es lo que deseas. Los disparos cesaron. Creo que aún podríamos irnos, dijo Isco, pero negué con la cabeza cuando alguien asomó la cabeza por la ventana, con el blaster aún apuntando a nosotros. Vale, así que son gente de los perros, ¿verdad? Simplemente no estoy viendo cosas, ¿verdad? Pregunté. Krillin se encogió de hombros. Sí, gente de perros. No veo el gran problema, sinceramente pensaba que los alienígenas se verían más, de otro mundo. Supongo que cuando tu rey es un perro azul, pensé para mis adentros mientras miraba a la mujer perro que se asomaba por la ventana, aún apuntando con su rifle hacia mí. Tenía el pelaje mayormente negro, pero había algunos toques de marrón y blanco puro a lo largo del hocico y bajando por su cara. Era una mujer grande, musculosa y de complexión robusta. Poderoso.
Pero pude ver por la forma en que me miraba que, aunque estaba dispuesta a luchar, lo último que quería era pelear contra nosotros. ¿Quién eres? Ladró, por falta de un mundo mejor. Me llamo Abo Kaios. Llamé de nuevo. ¿Y tú quién eres? Y soy Senen, respondió. Empecé a descender, manteniendo las manos en alto. Pero cuando los demás empezaron a seguirla, levantó su ar. Solo tú. Gritó. Nadie más. Miré a los demás. ¿La has oído? ¿Seguro? Preguntó Goku y yo asentí. Senen me observó con ojo crítico mientras seguía bajando hacia su tejado. Escucha, tenemos gente que puede ayudar. No solo los luchadores. Chichi, la que lleva el ji azul, sabe de sanación. El que lleva la armadura es un gran inventor, ella también puede ayudarte. Aunque, por cómo estáis preparados, supongo que son los guerreros y luchadores los que necesitáis. Lo es, comentó Senen, antes de apuntarme con el arma una vez más. ¿Tu amo te valora? Y voy a necesitar saber quién crees que es mi maestro, dije. El de pelo oscuro. Necesito más que eso. Con el pelo puntiagudo. Y eso elimina a algunos, pero el de color marrón dorado. Dorado, fruncí el ceño antes de gemir. Claro, debes de ser daltónico. Eso explica el choque de colores. ¿Qué? Nada, dije antes de mirar al grupo. Marrón dorado, o me volví a mirar a Senen. Goku no es mi maestro. Es mi amigo. He visto cómo ha comandado al resto de vosotros, invasores. Sé que la barbarie puede traer. Así que te pregunto de nuevo, ¿te valora? Salvajismo, ¿qué eres? Mi mente se detuvo en seco. Las grandes colinas de piedra marrón grisáceas. Ellos, no eran colinas. Oh, Dios mío, no, susurré antes de mirar a Senen. Te juro que no somos los invasores. Pero Goku es de la misma especie, por eso se parece tanto al líder de los invasores. Por favor, déjame avisar a mis amigos para que podamos detenerlo antes de que crezca del todo. Kaios. Bulma me gritó desde arriba. ¿Qué pasa? Sé cuál es la amenaza. Llamé antes de mirar a la mujer perro. Empezó con una semilla, ¿verdad? Y un retoño. Y sí, susurró. De verdad, sí, no con él. Y con eso me lancé por los aires. Chicos, tenemos un problema. Incluso cuando llegué a mis amigos, seguí volando hacia arriba, obligándoles a perseguirme. Un gran problema. ¿Qué pasa? Preguntó Chichi cuando alcanzamos lo suficiente para verlo por fin. Las grandes estructuras gris-marrón se aferraban al suelo, alimentándose del planeta, todo conduciendo a la gran estructura frondosa que lentamente se hinchaba como un grano sobre la superficie del planeta. El árbol del poder, susurré. La próxima vez. El árbol del poder. 29. The Tree of Might Part 1. 29. El árbol del poder parte 1. Senen y su gente nos miraron nerviosos y, sinceramente, no les culpo. Después de todo lo que les había pasado, dudaba que confiaran en ningún humanoide durante mucho tiempo. Quizá, si conseguimos ayudarles, consideren a algunos de nosotros dignos de su confianza. Pero siempre habrá esa duda, y para algunos de nosotros puede llevar generaciones. Al final se decidió que Tien, Chiatozu, Senza, Isko y yo seríamos realmente autorizados a entrar en lo que los Plays usaban como base para intentar organizar su contraataque contra lo que cada vez estaba más seguro que era Turles y sus fuerzas. Aunque desconfiaban de todos nosotros, Tien, Chiatozu, Senza e Isko eran los más no humanos, o más bien no Saiyans, de nuestro grupo. Sí, había algunos, como el robot que Senen dijo que Turles llevaba consigo, pero Isko era muy diferente a él y por eso le permitieron entrar. En cuanto a mí, increíble, dijo Dover, uno de los compañeros de lucha de Senen, mientras me examinaba. Aparte de tu olor, te pareces exactamente a Treif. ¿Seguro que no te importa? Le pregunté al canino bípedo de pelo dorado. Para nada, dijo Treif con una sonrisa ladeada. El mundo debería tener más de mí. Él dio una pequeña vuelta con la cabeza y yo solté un bufido. ¿Cómo lo has hecho? Preguntó Dover. Magia, afirmé, señalando mi forma que había transformado para parecerse a Treif. Pensé que los Plays estarían más cómodos si parecía lo menos humano posible y, aunque había considerado convertirme en miembro de la fuerza Jinyu, no necesitaba que Raditz me hiciera preguntas. La verdad es que tuve suerte de que no se preguntara cómo pude convertirme en Rekko o Myoguldo durante la pelea con Nappa y Vegeta. Por suerte, Treif era un tipo vanidoso y descarado, y estaba encantado de que pudiera transformarme en él. Para que fuera un poco menos confuso, había cambiado mi ropa de Rovers, así que éramos un poco más distintos. ¿Importa cómo lo hizo?
Rador, un place de pelaje oscuro y gruñón, espetó mientras miraba su pistola. Si tiene algo que esos invasores no saben manejar y puede salvar nuestro planeta, entonces estoy totalmente a favor. Eso hizo reír a Treif. Y yo que pensaba que confiarías menos en ellos. Que tendríamos que convencerte de que les creyeras. Quizá puedas aprender un truco nuevo también. Cuida tu boca, cachorro, replicó Rador. Todavía puedo ganarte el culo peludo desde aquí hasta el cráter este. El viejo Place soltó un bufido. Y usa la puta cabeza, ¿quieres? Si hubiera querido, podría habernos matado a todos antes de que nos diéramos cuenta. Treif le miró fijamente y yo hice una mueca. Tenía que ser un buen luchador porque no era muy listo, eso se notaba. Puede parecerse a cualquiera de nosotros. Podría colarse, matar a alguien, ocupar su lugar. Lo oleríamos. Se quejó Treif. Con el tiempo. Si no supiéramos que es un cambiaformas. Treif se movió al oír eso, claramente no le gustaba lo que Rador sugería. Y supongo que, ya que dijo que era magia, puede hacer más que eso. Me miró y, tras un momento, asentí en silencio. Así que tiene poderes que pueden ayudarnos. Sabemos lo que pueden hacer los invasores y ellos saben lo que nosotros podemos hacer. Pero este sí es una carta salvaje. En más de un sentido, dije antes de extender la mano y convocar el pergamino del conocimiento. ¿Qué está atacando el planeta? Lo antinatural, la muerte en vida, el árbol del poder. Xiaotsu tragó saliva ante eso. Eso no suena muy bien. Asentí. El árbol del poder. Escuché historias sobre ello. Eso fue lo que me hizo darme cuenta por primera vez de lo que era. No conozco toda la historia, pero miré a los plays, detened si habéis oído esto. Llegan los invasores y plantan una semilla en vuestro planeta. Muy pronto comienza a crecer un árbol grande. Las raíces se extendieron profundamente. Y entonces empiezas a notar que las cosas no están del todo bien en el planeta. Las cosechas se están marchitando. La hierba no es del color adecuado. Vale, quizá sea solo una mala temporada de crecimiento. Excepto que la fauna empieza a comportarse lenta y lenta. Cansado. Y tú también empiezas a sentirlo. Primero, como si solo hubieras dormido un poco. No están completamente descansados. Luego como si te hubieras quedado despierto toda la noche. Hasta que sientas que nunca volverás a dormir, excepto que también parece que lo único que vas a hacer es dormir. Entrecerré los ojos. ¿Me equivoco? Los plays se movieron al oír eso, claramente odiando no poder decirme que no. Deseando y rezando para estar equivocado. Así que, ¿qué es todo esto? Preguntó Tien. Moví el pergamino. Vamos a averiguarlo. No lo hacía para ocultar mi secreto. La realidad era que no sabía mucho sobre el árbol del poder. No es que la película hubiera dicho mucho al respecto. Eso era un recurso argumental para darle a Turles un impulso de poder, nada más. Pero sabía que tenía que haber más, basándome en todo lo que había aprendido sobre este mundo. Era mucho más rico y detallado que el manga o el anime lo habían hecho. Mientras que el autor solo había metido alienígenas raros con nombres graciosos, había una historia profunda y profunda. Y necesitábamos entenderlo completamente. Hicieron falta varias preguntas para que el pergamino nos diera toda la información que necesitábamos. Sus casi putos haikus eran una puta rabia, francamente, y consumían mucho tiempo. Pero al final lo conseguimos. El árbol del poder es una planta parásita, afirmé. No malvado. Solo necesita tantos nutrientes para sobrevivir que solo un mundo en el otro mundo podría cultivarlo. El fruto que produce está destinado a dioses y dragones eternos, porque su poder ya es tan grande que comer el fruto es solo un capricho. Pero para los mortales puede producir aumentos de poder o incluso resucitar a los muertos. Le eché un vistazo a Tien. Pero no tenemos ni idea de los efectos. No iba a sugerirlo, dijo. Bien. Asegúrate de que nadie más lo sugiera tampoco. Porque tenía la sensación de que alguien de nuestro grupo vería esto como una oportunidad para traer de vuelta al maestro Rossi. Pero el hecho de que, según el pergamino, pudiera traer de vuelta a personas que habían muerto hace cientos de años me preocupaba que solo trajera de vuelta el cuerpo y no el alma. El universo de Dragon Ball dejó bastante claro lo difícil que era para un alma regresar cuanto más tiempo pasaba en el más allá. Y debe comerse, dijo Isko y no pasé por alto lo de, deprimido, eso sonó. Asegúrate de que no consigas semillas, pensé para mí misma, sin necesidad de que Isko decidiera usar el árbol para iniciar el levantamiento robótico. Pero el planeta puede sanar, afirmó Senen, sonando completamente esperanzado por primera vez desde que nos conocimos. Puede ser, confirmé. Como un campo puede recuperar nutrientes.
Llevará tiempo, unos meses según el pergamino, así que tendrás que tener cuidado con la comida, pero volverá a la normalidad. Solo tenemos que talar ese árbol, afirmó Tien. Exacto. Sin embargo, Senza negó con la cabeza. El problema sigue siendo que no estamos tratando solo con el árbol del poder. Estamos tratando con quien lo plantó y no creo que vayan a estar dispuestos a dejarnos arrancarlo. Negué con la cabeza ante eso. No. No, no lo harán. Y entonces sonreí, feroz y llena de dientes. Menos mal que tenemos algunos de los mejores luchadores aquí en la Tierra, quiero decir que la Tierra tiene que ofrecer, y un montón de sorpresas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Preguntó Senen. Sonreí con suficiencia, con algunas ideas formándose ya en mi cabeza. No era un estratega de batalla, lo admito. Acababa de empezar a aprender a luchar, y eso con magia. Nunca había estado en la guerra. Pero, sabía cómo fastidiar a un enemigo. Para manipularlos. Para que bailaran al ritmo de mi melodía. ¿Y Turles? Oh, voy a hacerte bailar tango. MC. Pronto, pensó Turles mientras miraba el último árbol del poder que había plantado. Estaba casi en las etapas finales de su crecimiento, cuando dejaría de crecer y se centraría completamente en producir frutos. Al menos una, diría yo, juzgando por cuánta vida queda en este patético planeta. Ese siempre fue el problema de cultivar el árbol del poder. Encontrar un planeta capaz de sostenerlo plenamente. Más de una vez él y sus hombres se habían tomado el tiempo de encontrar un planeta que parecía lleno de energía y vida, uno con la atmósfera adecuada para sostener el árbol, y se habían puesto a plantar la semilla, viéndola crecer hasta convertirse en un árbol poderoso, solo para que no diera ningún fruto. O producir uno que estuviera a medio formar y no sirviera de nada para dar fuerza. El planeta simplemente carecería y se verían obligados a destruir el árbol, sin querer arriesgarse a que diera fruto después de que se fueran. Otras veces cometieron errores. Turles recordaba bien cómo Carseu se había rendido a la sed de batalla y había masacrado a todo un continente de personas, sin darse cuenta de que también se necesitaba su energía para alimentar el árbol del poder. Acabó empalando al bastardo en varias ramas del patético árbol del poder que había logrado crecer. Había sido algo atrofiado pero aún así lo bastante resistente para sostener el cuerpo del tonto llorón mientras Turles se aseguraba de que todo el cuerpo triturador entendiera lo absurdo que sería que en el futuro desobedecieran sus órdenes. Cuando encontramos por primera vez el árbol del poder, pudimos cosechar 3 semillas de él, pensó mientras flotaba frente al árbol actual. En un momento teníamos 8. Ahora solo no tenemos semillas, esta debe dar frutos o no tendremos nada. ¿Y si no debería? Él, Amon y Daif ni siquiera se habían dado cuenta de lo que era cuando aterrizaron en el mundo muerto. Turles había sido para una matanza fácil para que pudiera llevarse los suministros del planeta, pero al descubrir que estaba árido salvo por el árbol, se comió felizmente el fruto con sus hombres, solo para quedarse sorprendido por el poder que le otorgaba. Con unos cuantos bocados pasó de ser un Saiyajin de clase baja, amargado por cómo su cuñado Bardock lograba vencerle para siempre en combates, a igualar al rey Vegeta en poder bruto. Se dio cuenta de lo que el árbol podía hacer y supo de inmediato que tenía que proteger su secreto. Había abandonado la fuerza de Freezer, masacrando a cualquiera que intentara capturarlo hasta que se convirtió en una historia de fantasmas contada por las fuerzas del ejército de Lord Freezer, y comenzó el trabajo de reunir a su propia tripulación para convertirse en la más poderosa de la galaxia. Necesito que este árbol produzca más fruto, pensó para sí. 2 piezas como mínimo tenía un mal presentimiento de que lo conseguiría y punto. El planeta en el que aterrizaron parecía lo suficientemente sano, pero no era demasiado grande y solo tenía una cantidad media de vida. Algo 3 veces más grande y con 4 o 5 veces la población, eso habría funcionado. Pero esos planetas tendían a ser más industrializados y eso perjudicaba la capacidad del árbol del poder para crecer. Era absolutamente frustrante lo voluble que era esa maldita cosa. Él y sus hombres habían experimentado, por supuesto, para intentar encontrar formas de hacer que el árbol diera más frutos. Los planetas más grandes funcionaban, pero solo si tenían más vida. Las rocas estériles no hicieron nada, la semilla ni siquiera se abrió. Eso fue una bendición, pensó, considerando sus otros fracasos. Si hubiera brotado, el retoño del árbol del poder no podía ser movido y replantado, como habían descubierto. Cuando empezó a crecer, eso fue todo, uno se veía obligado a enfrentarse a lo que pudiera venir. ¿Y luego está la vida que necesita? Pensó. Un planeta debe estar rico en ella, una gran variedad.
Y debe estar conectado al planeta. Fue Racing quien sugirió que intentaran traer nuevos seres al planeta después de plantar el árbol, para ver si podían alimentarse y así permitir que crecieran más árboles. A Turles le encantaba la idea, imaginando algunos mundos colonia, cada uno con algunos miembros del cuerpo triturador vigilándolos, constantemente llenos de esclavos a los que se les drenaría la energía para producir más fruta. Pero no había pasado nada y la Casey le dijo con suficiencia a su hermano que claramente el árbol del poder se había adaptado al planeta, creciendo para consumir solo vida que tenía una conexión profunda con él. Tiene sentido, pensó Turles mientras flotaba hasta una de las ramas y pasaba las manos por las hojas. Sana y fuerte. Una buena señal. Al fin y al cabo, el árbol no nos afecta a ninguno con el mismo drenaje lento que a otros. La acumulación de minerales en el cuerpo, tras pasar al menos una década o más en un planeta comiendo su comida, es lo que permite que el árbol los identifique para determinar que deben ser drenados. Por eso se vieron obligados a ser muy cuidadosos con las semillas del poder, asegurándose de que al plantarlas tuvieran el control total de la situación. El árbol debía ser protegido, ya que incluso cuando estaba completamente desarrollado podía ser destruido. Y no podían atacar mundos que la gente notara desapareciendo rápidamente, no fuera a llamar la atención de Freezer. Lo último que Turles quería era que ese pesado se diera cuenta de lo que tramaba y decidiera que quería quedarse con el árbol del poder para él. No, Freezer solo se enteraría de lo que Turles estaba haciendo cuando fuera lo suficientemente fuerte para aplastarlo con una sola mano. ¿Y eso tardará un rato? Pensó con tono oscuro. Era un acto de equilibrio. Todos sus hombres conocen el árbol y anhelaban la oportunidad de probar su fruto. Turles necesitaba seguir siendo más fuerte que ellos para que no pensaran en intentar usurparlo. Pero no podía prolongarlos para siempre, porque se enfadarían igual si lo hacía. Amond y Daith ya habían probado la fruta una vez y Racing y la Casey habían regresado con ella, supuso que era hora de que Cacao tomara un poco. Había conseguido desanimarle señalando que no sabían cómo reaccionarían sus cibernéticos ante un aumento de fuerza, pero con Racing y la Casey ahora parte de su grupo, capaces de mejorar los sistemas del Cyborg, esa excusa no vendría bien. 2 piezas, pensó distraídamente. 2 piezas resolverían mi problema. Uno para el Cacao, otro para mí. Solo para asegurarme de mantenerme unos pasos por delante de ellos. Luego Amond y Daith otra vez, luego Racing y la Casey, tengo que tener cuidado con ellos. Son inteligentes, si se vuelven demasiado fuertes, encontrarán la manera de tomar el control aunque mi nivel de poder sea señor. Amond dijo de repente a través de la unidad de comunicaciones en el explorador modificado de Turles, despojado de todo lo que Freezer pudiera haber usado para encontrarle. Las alarmas de proximidad que hemos instalado han detectado fuerzas moviéndose hacia nuestra ubicación. Eso hizo que Turles sonriera con suficiencia. Bueno, parece que los perros aún tienen algo de pelea. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Amond? Mutilar y romper. Quiero que estén vivos, pero eso no significa que su existencia tenga que ser agradable. Entendido. Declaró Amond y Turles sonrió con suficiencia al oírle despedirse. Quizá debería unirme a ellos, hace tiempo que no estiro realmente mis músculos y sería interesante ver cómo reaccionan esos perros conmigo. Anhelaba una buena batalla. Habían pasado más de 2 años desde que realmente tuvo una pelea que realmente le desafiara a él y a su alma de guerrero gritando por una oportunidad de soltarse y ponerse a prueba. Pero al mismo tiempo no quería dejar el árbol del poder sin vigilancia. El problema con el árbol era que producía su fruto de repente. Uno podía mirar un punto, parpadear y de repente encontrar la fruta allí. Floreció en cuestión de segundos, y solo una vez. Una cosecha creció solo una vez. Nunca habían encontrado un planeta que pudiera soportar el cultivo de una segunda tanda de fruta, aunque el planeta aún tuviera vida. Simplemente requería demasiado y esperar otra cosecha siempre significaba ver morir todo y luego el propio árbol antes de que se hiciera una pieza de fruta. Sabía que el árbol estaba muy cerca de dar frutos y a Turles le molestaba la idea de dejarlo cuando estaba tan cerca de dar su abundancia. Porque cuando estuviera terminado, eso significaba que podría empezar a planear su próximo viaje. La cantidad de fruta que producía determinaría mucho, al fin y al cabo. 2, y podría arriesgarse a ser un poco más atrevido. 1 y tendría que ser conservador. 3 y bueno, un Saiyan podría soñar, ¿no? También significa que puedo decirles a mis hombres que por fin dejen de contenerse, para que podamos borrar el planeta, pensó al sentir que comenzaban las primeras fases de la batalla.
Se sorprendió por las explosiones que escuchaba, no había pensado que los perros fueran tan fuertes y sabía que sus hombres no serían tan tontos como para olvidar su advertencia. Tocó a su explorador y frunció el ceño. Los niveles de poder eran, sorprendentemente alto. Me pregunto dónde escondías a estos luchadores. Pensó para sí. Desde luego no los tenías cuando me enfrentaste por primera vez. Ellos, señor. Dijo Daiz por el interfono. Debes venir de inmediato. ¿Y por qué es eso? Preguntó Turles, divertido. El guerrero no le llamaría si no fuera importante, era demasiado orgulloso para perder el tiempo. 3 de los guerreros, tienen colas como las tuyas. Y uno se parece exactamente a ti salvo por la piel rosada. Turles frunció el ceño ante eso, mirando su mano. Se parece a mí, su piel se había vuelto un poco gris gracias a un experimento anterior para intentar aumentar su nivel de poder. Turles nunca se había conformado con estar atrapado como guerrero de clase baja y esa frustración solo se convirtió en odio total cuando su estúpida hermana se casó con Bardock. Aunque a veces le habían comparado con la estrella en ascenso de la fuerza Freezer gracias al matrimonio, todo lo que se mencionaba era lo increíble que era Bardock, lo emocionado que debía estar de que sus líneas se fusionaran, y cómo era solo una ocurrencia secundaria. Hablaban de sus hijos como si se quedó paralizado. Daiz. Espetó, dándose la vuelta al árbol. Describe a los 3 con cola, ahora. Yo, señor. Las colas, malditas seas. ¿Cómo son sus colas? Se obligó a no precipitarse hacia la batalla, sin querer mostrar lo preocupado que estaba. Porque no lo estaba. En absoluto. No estaba preocupado. No puede ser él. Simplemente no hay manera de que sea él. Lo habría oído si estuviera vivo. Pero incluso mientras pensaba eso, su mente se volvió hacia la oscura posibilidad de que Lord Freezer pudiera haber logrado salvar a algunos Saiyans de la destrucción de su planeta solo para usarlos para sus propios fines secretos. Sabía que había algunos que quedaban vivos después de que el meteorito impactara el planeta Vegeta, pero siempre había susurros de más. ¿Y si sobrevivía? ¿Y si sobrevivía y se escondía, disfrazado para que Lord Freezer pudiera enviarle tras sus enemigos? Sabía, a pesar de que parecía que Lord Freezer había dejado de traerlo, que el tirano nunca aceptaría su deserción sin hacer nada. Sí, había mentido a las tropas y les había dicho que estaba muerto, pero después de eso aún quedaba algún miembro de la fuerza Freezer que había venido a recogerlo y que él había reducido a polvo. Eso había dejado de hacerlo hace unos 10 años, pero aún así, no. Daiz tenía que estar equivocado. Estas criaturas tendrían colas parecidas a las de un perro o de gato, y él le explicaba a Daiz exactamente qué era la especie. Para un príncipe de una raza ya muerto, gracias a su propia mano, Daiz estaba bastante protegido en las costumbres del universo, y ellos decidían qué hacer con ellas. Eso era todo. Ellos como el suyo, señor. Dijo Daiz, solo para que un chisporroteo llenara el interfono. No todos, la mayoría parecen humanoides, hay 2 pequeños y un robot pero es un namekiano. Turles oyó a Amon decir algo sobre un Triclops. Las colas, Daiz, gruñó Turles. ¿Cómo son sus colas? Como el suyo, señor. Marrón. Borroso. Cruces de Saiyan. Descríbelos. Ahora. La hembra es de estatura media. Joven, 20 y tantos años. Atuendo azul. Pelo negro, pero no puedo distinguir la longitud porque lo tiene. Los machos, dijo Turles. ¿No es Gine? Pensó. Demasiado alto. Su hermana era una auténtica diminuta, ni siquiera alcanzaba 1,50 metros. A menos que hubiera pasado mágicamente por la pubertad otra vez, entonces la Saiyajin no era ella. La edad también era incorrecta. Si es Bardock, entonces podría ser una hija. El que se parece a ti, ¿te pareces a ti? Dijo Daiz, por una vez sin sonar del todo digno. Turles soltó un resoplido amargo, una sonrisa aún más amarga formándose en sus labios. Había chocado con esa, ¿verdad? El otro es más musculoso y tiene el pelo más largo que he visto nunca. Le llega hasta los tobillos. Mayor que el que se parece a ti, pero solo unos años. Raditz, susurró Turles, interrumpiendo a Daiz. Señor. Lucha con fuerza, Daiz, llegaré pronto. Y con eso apagó la unidad de comunicación y pensó en lo que acababa de aprender. Había oído que vivías, sobrino, y por fin te encuentro de nuevo. El heredero de Bardock se pasó la lengua por los dientes, sintiendo los puntos afilados raspando mientras su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Oh, así que has venido a buscarme, ¿verdad?
O quizá ni siquiera te diste cuenta de que estaba aquí. Recordaba que Bardock una vez comentó con brusquedad que si tuviera un hijo se aseguraría de que supieran que debían mantenerse muy, muy lejos de lugares como Turles. Hora de mostrar por qué tenía razón. Y con eso comenzó a volar tranquilamente hacia la batalla. MC. Yamcha miró a Isko mientras ambos luchaban contra el guerrero cyborg que les había enfrentado. Podía oír a los demás pelear y esperaba que estuvieran bien porque tenían problemas. A pesar de la ventaja numérica que tenían los dos, el cyborg seguía siendo rapidísimo, haciendo que pareciera que ellos eran los que estaban en inferioridad numérica. Y el hecho de que al cyborg le gustara luchar cuerpo a cuerpo y a distancia, y cambiar el estilo que elegía, hacía que fuera más difícil que Yamcha se adaptara al ritmo. Y ahí está la advertencia de Kaio, pensó. El mago le había advertido a Yamcha que no usara el Kaioken a menos que fuera cuestión de vida o muerte. Solo tenemos un número limitado de frijoles Senzu y no hay hospitales cercanos que entiendan a los humanos. Chichi está mejorando en sanar, pero aún puede que no sea lo suficientemente fuerte para ayudarme si realmente me fastidio. Negó con la cabeza, molesto. Eso deja la bomba espiritual, pero eso tardará demasiado en cargarse y aún así no estoy seguro de que haya suficiente energía en este planeta para que pueda extraer de ella. Podría acabar terminando el trabajo que empezó Tree. Así que en su lugar usó todos los demás movimientos que había aprendido y mejorado bajo el entrenamiento del Rey Kai. Cómo golpear algo con 10 veces la fuerza que realmente le había puesto, para que ellos sintieran todo el daño mientras él no sentía ninguno. Cómo moverse tan rápido que podía dar 2 golpes para uno. Cómo recibir un golpe y convertirlo en el impulso necesario para derribar a su enemigo. Todo esto lo hizo. Y seguía haciendo poco. ¿Sabes?, dijo Isko, y cuánto odiaba Yamcha lo tranquilo que estaba. Cómo su voz no vacilaba. Las ventajas de ser una máquina, supuso. Creo que te odio. El cyborg no dijo ni una palabra. Tomas todas las fuerzas de una máquina y las robas para tu cuerpo carnoso. Eres, simplemente, un ladrón. Y no me gustan los ladrones. Su brazo derecho giró y se retorció y Yamcha soltó un grito cuando se convirtió en espada. Pero no una suave como una katana o una espada ancha. No, estaba llena de dientes desagradables. Así que, en nombre de toda la vida de las máquinas, creo que recuperaré lo que has robado. Se lanzó y el cyborg levantó el brazo, amortiguando fácilmente el golpe. Aunque no se notaba en su cara. Gracias a que gran parte estaba cubierta de metal, Yamcha tuvo la sensación de que el cyborg se sentía satisfecho. Y entonces hubo un giro y Yamcha se dio cuenta de que la espada no era una espada. Era una motosierra. ¡Mierda!, gritó, saltando hacia atrás mientras saltaban chispas y el cyborg soltaba un grito entrecortado cuando la sierra empezaba a cortar su brazo metálico. Vamos a encontrar los trozos de carne que has escondido, dijo Isko, sonando bastante maniático mientras le cortaba el brazo al cyborg. Tampoco fue un corte limpio. No, era violento y destructivo y hacía que Yamcha se estremeciera aunque le pasara a su oponente. Aunque el cyborg estuviera atacando el planeta y ayudando a drenarlo de toda su energía y probablemente lo hubiera hecho 1000 veces. Yamcha parpadeó. ¿Por qué volvía a sentir lástima por él? El siguiente momento demostró que no debía preocuparse por el cyborg en absoluto, porque giró la cabeza y disparó un rayo de energía desde su ojo, golpeando a Yamcha en el pecho y recompensando su desenfoque con una quemazón en los pectorales. ¿Se suponía que eso iba a distraerme, blasfemia?, preguntó Isko mientras se giraba con facilidad e intentaba clavar su sierra en el vientre del cyborg. Pero el alienígena esquivó, saltando lo suficiente para poder disparar a Isko, obligándole a ser quien se moviera y se moviera para evitar los golpes. Me temo que te equivocas. Mátalo, a ver qué me importa. Exclamó Yamcha. Ya moriste una vez, replicó Isko. Eso no tiene nada que ver. Soltó. ¿Qué te parecería si te dijera que tú deberías morir? Lo odiaría, pero hay una diferencia clave. ¿Y cuál es? Isko aceleró su sierra. Soy yo. Yamcha puso los ojos en blanco ante eso. Claro, se crujió el cuello y volvió al ataque. MC. Qué interesante, Lakesei, dijo Rasen mientras miraba a Bulma y su armadura de poder. Parece que está compensando su debilidad usando máquinas. Similar al cacao. Similar, supongo, afirmó Lakesei mientras esquivaba un disparo que Chiaotzu le lanzó. Pero no del todo. Ventajas y desventajas, sonrió con suficiencia incluso cuando su hermano se reía. Creo que disfrutaré destrozándolo.
Ah, así que vosotros sois los listos, dijo Bulma mientras activaba los jets antigravedad en sus botas, lo que le permitía evitar fácilmente el puñetazo que Racing intentó darle. Cada equipo tiene uno. ¿Sabes? Intento no ser vanidoso, pero sé que soy una de las personas más inteligentes de mi planeta. Quizá el más inteligente. Entonces tu planeta debe estar lleno de idiotas, provocó la Kesei. Chiaotzu se rió ante eso. Tú te has metido en esa. Sin embargo, se puso serio cuando Racing intentó lanzarle un golpe de energía, contraatacando rápidamente con uno propio, los dos ataques de energía chocando y luchando entre sí antes de explotar finalmente, sin que ninguno dañara al otro luchador. Pero mira, dijo Bulma, continuando como si no la hubieran interrumpido en absoluto, me he preguntado cómo me compararía con lo mejor de la galaxia. Sus drones se hicieron notar, disparando hacia sus nuevas cápsulas que le daban un escudo de energía y un blaster de disparos dispersos. Mencionó el primero cuando la Kesei le lanzó una ráfaga de ki, bloqueándolos fácilmente, antes de apuntar con su blaster y disparar, obligando al pequeño alienígena a huir para no recibir el golpe completo. Aún así, recibió suficientes disparos como para dejarlo claramente dolorido. Supongo que tendré que seguir buscando. No eres tan lista si crees que nos igualas en inteligencia, se burló la Kesei mientras se lanzaba hacia Bulma, obligándola a volver a su escudo mientras él empezaba a darle patadas y puñetazos. Los sensores de impacto entrante de su traje se activaron en el momento en que se lanzó el primer puñetazo y Bulma se sintió más como una marioneta que como una luchadora, el traje trabajando rápidamente para forzar sus extremidades a posicionarse y bloquear los golpes. Era una sensación extraña reaccionar mucho antes de lo que se daba cuenta de que algo iba mal, pero lo agradecía, porque de lo contrario no habría tenido esperanza contra un caza a corta distancia. Racing y yo somos los mejores y más brillantes de la raza Benz. Por supuesto que los Benz fueron aniquilados hace siglos, señaló Racing. Solo quedamos dos. No es gran pérdida, se rió la Kesei. Además, prefiero que seamos solo nosotros, entonces podemos. Uno de los drones de Bulma disparó otra cápsula que atravesó el brazo de la Kesei, haciendo que la pequeña guerrera gritara de dolor mientras Bulma añadía la nueva cápsula a su blaster disperso, dándole ahora la opción de cambiar a redes eléctricas. Sonrió con suficiencia mientras disparaba, Chiaotzu girando a Racing contra la Kesei, y los dos golpearon justo cuando la red les atacó, y solo para que ambos se fusionaran en uno solo, permitiendo que la red los fallara antes de separarse. Jejejeje, se rieron los dos al unísono. Vale, admitió Bulma, esto puede ser más difícil de lo que pensaba. MC, sois los dos duros, dijo el guerrero, Amon, con una sonrisa mientras esquivaba una patada de Raditz antes de intentar golpear a Goku. No funcionó, ya que el Saiyajin atrapó fácilmente su puño con la mano, y por sus esfuerzos Amon recibió un golpe directo en el estómago. Pero el alienígena simplemente sonrió con suficiencia, apenas haciendo una mueca por el golpe. Pero, soy más duro. Tiene razón, pensó Raditz para sí mismo mientras intentaba ponerse detrás de Amon para perforarle la parte trasera de la rodilla. Aunque volaran, un golpe así sería incapacitante, sin permitirle usar la pierna para ataques. Y el dolor le distraería mucho. Pero Amon vio lo que hacía y se lanzó justo antes de que Raditz le diera el golpe. Era un testimonio de la velocidad y habilidad de Goku que pudiera esquivar el golpe que de repente se había dirigido hacia él. Estos tíos sí son duros, pero se siente, antinatural. Raditz frunció el ceño. Debieron haber consumido el fruto del árbol del poder. Su poder no es solo suyo y por eso se sienten un poco extrañas. Amon soltó un rugido salvaje de alegría mientras bajaba ambos puños en un intento de aplastar la espalda de Goku. Pero el hermano de Raditz se escapó y pudo darle una patada directa a Amon en la cara. Otra vez, apenas le afectaba. No es que fuera más fuerte que ellos. No, Raditz podía notar que Amon probablemente estaba en su nivel de poder. El problema era que Raditz, y el resto del grupo con el que se había aliado, eran extraños en una tierra extraña y, por tanto, debían ser más cautelosos. No podían darlo todo. Chichi está mejorando en su curación y tenemos una bolsa de frijoles en Zu, pensó, pensando en las maravillosas verduras que curan lesiones. Pero no es como tener un hospital completo o una cápsula de curación. Si me hago daño aquí no puedo correr a la estación Freezer a que me curen. Y no tenemos ni idea de lo que nos espera en Namek. Podría ser un planeta lleno de aldeanos verdes y pacíficos, o podría estar lleno de guerreros como Senza, listos para atacarnos por llegar a su casa.
Ni siquiera sabemos por qué Senza y Slug fueron enviados desde su planeta natal. Senza solo tiene información vaga de la nave sobre una sequía. Eso hizo que Raditz frunciera el ceño. Maldita sea, odio entrar sin información. Significa que no puedo soltarme y ahora tenemos a este. De repente, Amon ya no estaba y Raditz maldijo su distracción, girándose de golpe solo para recibir un puñetazo en el costado. Se alegró de que al menos pudiera absorber el golpe tanto como Amon, simplemente sonriendo con suficiencia aunque sus costillas aullaran en protesta. Tendría que revisarlas cuando terminaran. Esperaba que Chichi pudiera curarlos rápido y con calma. Me alegro bastante de haberos tenido a los dos, afirmó Amon. Quiero decir, claro, jodidamente celoso de que Daid consiga al Namekiano. He oído hablar de sus luchadores duros y me encantaría ponerme a prueba contra uno de ellos, pero aún así, me alegro de haberte tenido. Se inclinó y siseó con una sonrisa. Solo he podido enfrentarme a un Saiyan antes, siempre he tenido curiosidad por saber si él era la excepción o la regla. ¿Uno, Saiyan? Dijo Raditz, sorprendido. Sí, uno, llamó una voz. Sarcástico. Arrogante. Lleno de valentía descarada. Tan parecido al suyo. Por Vegeta. Por Nappa. Era una actitud, había llegado a comprender, que solo se podía adquirir creciendo en el planeta Vegeta. Goku desde luego no lo tenía, ni Chichi. Y Gohan, bueno, dudaba que ese chico llegara a dejar salir esas palabras. Raditz giró lentamente la cabeza y miró al recién llegado. Dijo Goku mientras toda la lucha cedía con la aparición de un nuevo y bastante poderoso luchador. Sí que se parece mucho a mí. Raditz tragó saliva ante eso. Él esperaba que los Plays fueran solo intolerantes que no podían distinguir a un alienígena del otro. Pero ahora, vamos, sobrino, dijo el recién llegado, ¿es así como se saluda a tu tío perdido hace mucho? ¿Tío? Dijo Goku, confundido. Espera, ¿tenemos un tío? Tenemos un loco emparentado con nosotros a través de nuestra madre, siseó Raditz. ¿Un loco, lo soy? ¡Qué cruel! Se volvió hacia Goku. Bueno, parece que mi hermana abrió las piernas más de una vez por ese de Bardock. Pensarías que me alegraría que te parecieras tanto a mí, sobrino, pero sé que su molesta sangre corre por tus venas. Se llevó una mano al pecho. ¿Y quién soy? Soy tu tío, Turles, líder del cuerpo triturador. Sonrió con suficiencia. Siéntete libre de inclinarte. Pero Goku entrecerró los ojos. Así que, ¿eres tú quien trajo el árbol del poder a este planeta? ¿No te interesa hablar de familia? Preguntó Turles, aún flotando sobre ellos, mirándolos con total suficiencia. A Raditz le horrorizaba que Turles estuviera simplemente colgando allí, mirándolas como si fueran hormigas. Le recordaba demasiado a Freezer. O quizá preguntando cómo fingí mi muerte. ¿Por qué nunca vine por ti ni por Raditz? Bueno, contigo eso es sencillo. No sabía que existías. No es precisamente cercano a la familia. Goku, sin embargo, simplemente negó con la cabeza. Solo estaría dispuesto a hablar si detuvieras tu ataque a este planeta. Oh, tenemos un héroe. Se burló Turles. Su rostro se torció en una sonrisa oscura. ¿Y qué héroe? Bardock se avergonzaría. Quizá puedas preguntarle en el infierno, gritó de repente Kaios. Raditz se preguntó dónde había desaparecido el imbécil. Se negó a decirles lo que hacía, dejándolos luchar. Raditz había supuesto que simplemente no quería otro aumento de poder de buena magia por salvar un planeta. El idiota era raro así, sin querer ser demasiado fuerte. Idiota. Turles se giró y vio a Kaios flotando lejos, con una mano detrás de la espalda, Chichi flotando justo a su lado. Gohan se quedó con algunos de los Plays, diciéndole que protegiera a los cachorros que los supervivientes vigilaban, mientras él mismo era protegido igual. Eso había liberado a Chichi para servir como guardaespaldas de Kaios, por así decirlo. Porque aún no lo sabía, de nuevo, él había estado completamente callado. Más te vale que valga la pena, pensó Raditz. Algún día lo haré, dijo Turles. Pero hoy no será así. Hoy voy a borrar la línea de Bardock del mapa. Miró fijamente a Chichi. Ah, ¿él también tuvo una hija? Chichi frunció la nariz. No. Soy él. Está conmigo, dijo Kaios, interrumpiéndola. Y tú deberías estar centrado en mí. Porque estoy a punto de cagar un montón por tus planes, Turles. El Saiyajin de piel gris se rió ante eso. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Oh, sí. Ver, tengo un pequeño problema. He hecho mucho bien últimamente y eso me ha dejado, pozo, en un pequeño desequilibrio. ¿Ser heroico hace eso?, replicó Turles.
Kaios simplemente se encogió de hombros. Y he estado intentando averiguar qué cosa malvada podría hacer para equilibrar eso. Y entonces, se me ocurrió. Sacó la mano y Turles se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Y no, susurró Turles. Pero entonces su rostro se volvió pétreo y se preparó, listo para lanzarse contra Kaios. El hombre aplastó la extraña fruta roja y anaranjada en su mano y Turles se detuvo en seco. Ahora, si me asustas, igual lo aplasto, advirtió. Dámelo. ¿Qué es eso? Siseó Goku. Raditz frunció el ceño. Creo que, ese es el fruto del árbol del poder. Kaios siguió sosteniendo la fruta. Necesitas esto, ¿verdad? El árbol solo dio un solo fruto, solo hay uno. ¿De verdad necesitas esta o todo esto ha sido en vano, verdad? Miró a su alrededor. Casi toda la energía de este planeta es para una simple pieza de fruta. Tortugas, sonrió. Me gustas. Tienes agallas. Y el cuerpo triturador podría necesitar a un hombre como tú. Empezó a avanzar poco a poco. Ese está destinado a otra persona, pero el siguiente... estaría más que dispuesto a compartirlo. Creo que podríamos formar un gran equipo. Siguió acercándose, extendiendo la mano, intentando convencer a Kaios de seguir su plan o pillarle desprevenido cuando se lanzara a la batalla para llevarse la fruta, y probablemente su cabeza. Buena idea. Proclamó Kaios. Mejor. ¿Sabes qué sería terriblemente malvado? Entrecerró los ojos. Robar fruta cultivada con la energía de este planeta, y en vez de encontrar alguna forma de sanar el planeta con ella, haciendo esto. Y con eso, Kaios mordió la fruta. Kaios. Gritó Chichi, claramente no esperaba que él hiciera eso. El zumo le resbalaba por la barbilla mientras mordía salvajemente la fruta, destrozándola de una forma que haría sentir orgulloso a cualquier Saiyan. Pero ninguno de los Saiyans que observaban sentía orgullo. Chichi estaba horrorizada. Goku confundido. Raditz se sobresaltó. Turles gritó y se abalanzó sobre él. Quizá deberías echarte atrás. Kaios rugió ferozmente, con los ojos chispeando con magia oscura mientras su cuerpo comenzaba a procesar el poder del fruto del poder. Turles fue alcanzado por una ola pulsante y lanzado hacia las raíces del árbol del poder. Kaios no pareció darse cuenta, Chichi salió disparada de él mientras se doblaba, la boca torcida en una mueca salvaje y los ojos abiertos de locura. Raditz recordaba vagamente que el adivino Baba les había dicho que el cuerpo de Kaios convertía naturalmente el ki en magia y abajo. Gritó mientras Kaios echaba la cabeza hacia atrás, la magia oscura explotando y volando por el campo de batalla. 30. The Tree of Mig Part 2. 30. El árbol de la fuerza parte 2. Las subidas de tensión eran horribles. El anime y los videojuegos habían hecho creer a la gente que eran las mejores cosas del mundo. Que se sintieron como el mejor viaje de drogas de mi vida, aunque ni siquiera sé cómo fue eso, estaba lo suficientemente inestable porque estaba solo y feliz, y eran absolutamente adictivos. El villano malvado que encontraba la manera de ganar más fuerza y poder y se estremecía de placer al llenar sus cuerpos, casi orgásmico por lo que la sensación les provocaba. Si alguien prestara atención, vería que, al menos en Dragon Ball, los potenciadores no eran solo subidón de azúcar y felaciones. Goku, Vegeta, Gohan y todos los demás tuvieron que concentrarse para aprovechar su poder. Ponte tenso y decidido a sacar la fuerza interior y sacarla a la superficie. Volverse Super Saiyan se volvió más fácil una vez que alcanzaron ese nivel, pero llegar ahí. Esas no eran risitas felices que salían de sus bocas. No, eran gritos de esfuerzo. De estrés y dolor y de buscar algo profundo en uno mismo. Y más que eso, uno estaba alterando todo su cuerpo, obligándolo a expandirse para contener ese poder mucho mayor que lo que jamás debían tener. Así que, mientras mi cuerpo convertía naturalmente la energía ki del fruto del poder, convirtiéndola en magia maligna gracias a que ignoraba a mis amigos y sus batallas y me centraba solo en mí mismo, mi recompensa era el dolor. La magia maligna y la buena magia no deberían trabajar juntas, pensé mientras mis nervios por fin dejaban de gritarme, permitiéndome concentrarme en lo que ocurría a mi alrededor, así como lo que acababa de pasar con mi cuerpo. Se supone que están en conflicto, guerreando entre ellos. Por eso, cuando un mago empieza por un camino, se queda con ese camino era una afirmación totalmente errónea respecto a la naturaleza del mal humano, pero los comentarios de Yoda sobre el lado oscuro sí eran ciertos cuando se trataba de magia. Una vez en el camino de la oscuridad, o luz, dominaría para siempre tu destino.
Y yo, siendo un puto idiota motivado por un pergamino, decidí. No, puedo ser el primero en hacerlo. Me recordó a nuestro perro Sammy y a nuestra gata Ellen, cuando se conocieron. Sammy había atacado a Ellen, que respondió de inmediato, exigiendo que Sammy la respete. La magia maligna que el fruto del poder acababa de concederme era enorme, pero también acababa de salvar la tierra 2 veces y tenía reservas y reservas de buena magia en mi cuerpo. La luz vio la oscuridad acercarse y sonrió antes de levantarse para derribarlo, pensando que sería fácil. Pero la magia maligna estaba igual de decidida a echar raíces y, por ello, los dos chocaron como luchadores de sumo en mi estómago. Joder, jadeé mientras la magia maligna se deslizaba por mi piel, pegándose a mí como pegamento, solo para dar paso a puntos de magia buena que explotaban de partes de mi cuerpo como volcanes. Joder. Maldije de nuevo antes de apretar los dientes y desear que ambos conjuntos de magia se calmaran de una puta vez. Sentí los músculos de mi cuello tensarse, las venas sobresaliendo mientras luchaba con todas mis fuerzas conmigo mismo. Pero, finalmente, ambas mitades de magia se asentaron, logrando acurrucarse dentro de mí sin tocarse realmente. No, exactamente lo que decía el pergamino que iba a pasar, murmuré para mí mismo, flexionando los dedos antes de mirar hacia el campo de batalla. Oh, hola. Y ahora estás en problemas, declaró Yamcha, levantando el puño antes de señalarme directamente. Callos va a hacer que desees no haber venido nunca a este planeta. Sí, pero, no, dije, odiando tener que romperle la burbuja. ¿Y qué? Pero en vez de responder, hice lo único que podía hacer. Me fui. MC. ¿Dónde? ¿A dónde va? Gritó Bulma. Podemos centrarnos en él más tarde. Xiaotsu gritó cuando Turles levantó lentamente la cabeza tras ser enviado al árbol del poder, con los ojos ardiendo de rabia. Mátalos a todos, siseó antes de echar la cabeza hacia atrás, su energía ki rugiendo a su alrededor. Mátenlos a todos. Claro. Declaró Rasen, lanzándose hacia Xiaotsu mientras Turles salía corriendo, Raditz y Goku persiguiéndole mientras Tien y una Chichi recuperadas movían para enfrentarse a su oponente. Acabas de firmar vuestras sentencias de muerte. Bulma, sin embargo, frunció el ceño mientras sus drones disparaban más cápsulas que se acoplaban a su armadura, dándole un par secundario de brazos robóticos que llevaban blasters láser y sus brazos principales con espadas. De repente me he encontrado sin tiempo para ti. Soltó mientras atacaba. Así que necesito sacarte rápido. Xiaotsu fue tras la Kesei, permitiendo que Bulma se centrara en Rasen. El extraño alienígena era muy rápido, pero la IA en su traje trabajaba para ayudarla a compensar eso, alertándola rápidamente de cualquier movimiento repentino y usando algoritmos de predicción para averiguar a dónde podría ir después. Esa era la belleza de su última armadura de batalla. Era autoaprendizaje. Capaz de estudiar a un oponente y aprender exactamente lo que le gustaba hacer. Todos tenían patrones, el maestro Rossi le había enseñado eso. Cosas a las que les gustaba recurrir. Un gran luchador aprende a romper esos hábitos, pero eso no significa que no estén ahí, simplemente eran mejores para no recurrir a lo probado y comprobado. Pero Rasen no lo era y Bulma sonrió con suficiencia cuando uno de sus láseres dio en el blanco y Rasen se quedó sin un pie. Maldita mocosa insolente. Gritó el alienígena antes de lanzarse sobre ella, solo para detenerse en seco cuando Xiaotsu intercambió de repente sus poderes con Tien y activó el estilo bruja. La Kesei ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que Xiaotsu le hiciera crecer sus brazos extra y se los golpeara directamente en la cara, destrozándole las cuencas oculares. La Kesei. Gritó Rasen horrorizada. Preocúpate por ti. Bulma gritó mientras se acercaba volando, lanzando su brazo derecho, y atravesar al alienígena por el estómago. Los ojos de Bulma se abrieron de par en par. Rasen miró lentamente su vientre antes de levantar la cabeza, un hilo de sangre oscura rodando lentamente por su labio y hasta su barbilla. Al menos, la Kesei, todavía, vidas, salió. Bulma tuvo un asiento en primera fila para ver cómo los ojos del alienígena se vidriosaban, la chispa saliendo de ellos mientras su cuerpo se desplomaba. Yo no, dijo mientras arrancaba la hoja del cuerpo del pequeño alienígena. Se giró justo a tiempo para ver a Xiaotsu disparar un rayo Dodon que redujo a la Kesei a cenizas. Bulma. Gritó Xiaotsu. Vamos, tenemos que ayudar a los demás. Y sí, dijo Bulma, conmocionada mientras miraba su espada, aún cubierta de la espesa sangre negra del último de los Benz. MC. Chichi y Tien flotaban en el aire, cautelosos mientras miraban a Amont.
Tien se había mantenido al margen de la pelea al principio, permitiendo que Xiaozu entrara mientras estudiaba a sus enemigos e intentaba averiguar qué movimientos podrían tener que les causaran problemas. Pero había descubierto que la mayoría simplemente se las arreglaba con fuerza bruta. Sin movimientos destellos ni impactantes que pudieran de repente darle la vuelta a una batalla. Ninguna habilidad extraña que obligue al grupo a idear cómo lidiar con ello sobre la marcha. Solo patadas, puñetazos y explosiones de ki. Sinceramente, fue un poco refrescante. Y, si podía ser sincero, un recordatorio maravilloso de que todos se habían hecho más fuertes. Cuando nos enfrentamos a los Saiyans tenían tanto control durante esa pelea, pensó para sí, mirando para asegurarse de que los demás estaban bien. Bulma y Xiaozu se movían para ayudar a Krillin y Senza contra su luchador, aunque vio que Bulma parecía un poco apagado. Nada demasiado grave, pero claramente algo la había sacudido, por su lenguaje corporal. Se prometió mentalmente que iba a verla después de la batalla. Contra las fuerzas de Slug nos fue mucho mejor, pero parecía que eso podría ser algo puntual. Que en realidad no habíamos evolucionado tanto como pensábamos. Sonrió con suficiencia al ver a Isko y Yamcha terminar con Kakao, el droide destrozando al cyborg en una lluvia de chispas. Pero vernos capaces de plantarnos y defendernos contra estos tipos. Pero no se engañaba a sí mismo, sus oponentes eran más fuertes que ellos. La diferencia, sin embargo, era que los cazas Z simplemente tenían mejores números. Chi-Chi, Tien y Kaios habían podido hacer lo suyo mientras los demás luchaban, cambiando por nuevo. Eso significaba algo, ya era bastante difícil pelear 2 contra 1, pero saber que tu oponente podía cambiar de repente a alguien nuevo. Eso hacía que las peleas fueran casi imposibles de ganar. Bueno, algunos de nosotros nos hemos intercambiado, pensó sombrío mientras miraba en la dirección en la que Kaios había volado. ¿Sabías que iba a hacer eso? Le preguntó a Chi-Chi. Desde luego que no. Dijo la mujer con tono oscuro, con los ojos entrecerrados. Él y yo tendremos una larga conversación sobre sus acciones cuando esto termine. Entiendo por qué lo hizo, empezó Tien antes de negar con la cabeza. Pero no me gusta que guarde secretos, o arriesgando este planeta. Quiero escuchar su razonamiento más allá de quería ser más fuerte antes de juzgar. Jeje, se rió su oponente, Amon, al decidir por fin que había recuperado el aliento. Vosotros dos realmente no lo entendéis, ¿verdad? Ese acaba de hacer lo que todos los demás en el universo hacen. Preocuparse por sí mismo. ¿No le conoces?, acusó Chi-Chi. Oh, pero sí lo hago, se burló Amon. Lo conozco mejor que tú, o quizá incluso él mismo se conoce. Entiendo por qué hizo eso. Si hubiera tenido la oportunidad habría hecho lo mismo. Entrecerró los ojos. Pero está bien, encontraré la manera de arrancar ese poder de su cadáver. Y yo apilaré su cadáver junto al tuyo. Corrió hacia adelante y Tien entrecerró los ojos, usando los poderes psíquicos de Xiaozu para agarrar un enorme trozo de madera del árbol del poder y lanzarlo al camino de Amon. Sin embargo, el guerrero lo atravesó, aunque eso le distrajo lo suficiente para que Chi-Chi y él adoptaran mejores posturas defensivas. Por mucho que no quiera pensarlo, hay una posibilidad de que este bastardo tenga razón, pensó Tien. Kaios nos ha visto a todos hacernos más fuertes, ha mejorado mucho con su magia, pero para él todo es cuestión de engaños y distracciones. El hombre siempre se había comportado bien al respecto, pero Ten tenía sus dudas. Si fuera yo y todos a mi alrededor siguieran haciéndose fuertes y más poderosos y todo lo que pudiera hacer fuera hacer algunos trucos, querría encontrar la manera de salvar esa brecha yo mismo. ¿De verdad hizo esto porque nos ayudaría a todos a largo plazo? ¿O era solo egoísta? Kaios tendría mucho que explicar cuando todo esto terminara. MC, vas a pagar por lo que hizo. Declaró Daiz con tono oscuro mientras intentaba darle un puñetazo a Krillin. Esa fruta era para nosotros. Y la semilla. Krillin bloqueó el golpe rápidamente y giró una patada en el costado del luchador, haciéndolo tambalearse. Esa fruta no era para nadie. Casi destruye este planeta. ¿A quién le importan estos asquerosos mestizos? Preguntó Daiz burlancia. Si realmente valieran la pena, si tuvieran una razón para existir, habrían podido echarnos. Pero no lo hicieron, por eso van a morir en esta roca. No si mueres tú primero. Declaró Krillin, disparando uno de sus discos destructores. Pero Daiz, que ya había recibido varios tajos feos de los anteriores ataques de disco destructor de Krillin, se lanzó hacia Senza, obligando a Krillin a apartar mentalmente los discos para que no despedazaran a su nuevo amigo.
Por supuesto, eso le puso al alcance de Sansa, que respondió lanzando una serie de patadas y puñetazos al guerrero alienígena, obligándole a esquivar. «Eres casi tan fuerte como Turles», respondió Daiz antes de conseguir soportar uno de los golpes de Sansa y asestar un golpe en el tobillo de Sansa, haciendo que el namekiano maldijera de dolor antes de levantar la mano y disparar una ráfaga de ki que hizo que el guerrero se elevara. Casi se volvió hacia Clegane y le cubrió ambas manos con ki. ¿Y por qué debería importarme estos mestizos? No significan nada para mí, poco más que unos patéticos perros que ladraban y ladraban antes de salir corriendo. Porque es lo correcto, replicó Clegane mientras apartaba uno de los disparos de ki que Daiz le disparó. ¿Y quién decide lo correcto y lo incorrecto? Desafió Daiz. El que es el más fuerte, ese es. Siempre ha sido así y siempre lo será. Mi familia gobernaba nuestro planeta, estaba destinado a ser rey. Pero entonces llegó Turles y en menos de una hora nos sometió a todos. Cuando me pidió que me uniera a él, podría haber sido como mis hermanos y gruñir que no tenía derecho, y habría acabado muerto, como ellos. Entendí enseguida que su poder significaba que gobernaba, y nunca he mirado atrás. Él sonrió con suficiencia. Podrías pensar que soy débil de voluntad, me considero a mí mismo como el que va a sobrevivir. Si estos perros realmente hubieran decidido hacerlo inteligente y se hubieran sometido a nosotros, los más fuertes de ellos habrían podido servir en el Crusader Kors. Pero decidieron que era mejor luchar, y ahora morirán en esta cáscara estéril mientras vosotros, sus necios campeones, no seréis más que una historia que contamos en los banquetes. Una burla. ¿Te das cuenta ya de lo desesperada que es esta cruzada, calvo? ¿Cómo no tienes ninguna esperanza de derrotarnos? Somos el Crusader Kors, los guerreros más poderosos del universo. ¿No ves que tu bien y tu mal son meras ilusiones que no tienen fundamento sobre nosotros? ¿Y cómo? Daiz gritó cuando explosiones le atravesaron el cuerpo. Lo que veo, afirmó Senen, con su pistola aún humeando mientras el resto de su célula de resistencia levantaba sus armas, es que alguien olvidó que a veces los perros muerden de vuelta. Y con eso, sus fuerzas abrieron fuego contra Daiz, haciéndole gritar. MC. Turles gruñó mientras su molesto sobrino se lanzaba hacia él. No tengo tiempo para gente como tú. Rugió mientras se giraba y disparaba una ráfaga de ki al Saiyajin de pelo largo. Pero Raditz simplemente esquivó el golpe y siguió adelante, y Turles se dio cuenta de que no había esperanza de evitar esta pelea. Lo que significa que ese rubio bastardo se está alejando más. Maldijo. Tiene la maldita semilla con él, si no lo consigo, no tengo esperanza de poder hacer crecer otro árbol del poder. El que encontramos la primera vez ya lleva muerto y los otros también deben haber sido reducidos a cascarones. Esa semilla es mi última oportunidad. ¿Por qué huyes, tío? Exigió Raditz, disparando 2 ráfagas de ki desde su mano. ¿No quieres saber en qué hemos estado trabajando? Ni un poco, replicó Turles con brusquedad. Esperaba que hubieras muerto junto con tus padres cuando ese meteorito destruyó nuestro planeta. Al menos mi padre intentó proteger el planeta Vegeta. Gritó Raditz mientras su hermano se acercaba para ayudarle. Raditz tiene razón, dijo el Saiyan más joven. Todo lo que haces es destruir planetas. ¿Y crees que Bardock era diferente? Turles se burló. ¿Qué historias le has estado contando a tu hermano, Raditz? Turles esquivó otro disparo de ki y se lanzó rápidamente, estrellando su cabeza contra la cara de Raditz. No estaba seguro de si le había roto la nariz al chico o no, pero aún así le sentía bien romper su cráneo contra la cara del otro Saiyan. Raditz cayó hacia atrás y Turles le agarró del brazo, torciéndolo y lanzando al Saiyajin de pelo largo directamente al suelo. ¿Te contó historias sobre el noble Bardock? ¿El héroe de la galaxia? Bueno, déjame decirte, chico, que tu padre era un monstruo. No es diferente a mí. La sangre de millones cubría sus manos y nunca se molestó en lavarla. Masacró a todo a su paso y lo disfrutó. El Saiyan más joven, sin embargo, no reaccionó mucho a eso. O quizá te lo dijo y simplemente no te importa, provocó Turles. No, dijo su sobrino, me importa, pero solo en el sentido de que ojalá no lo hubiera hecho. Igual que desearía que dejaras de intentar hacer daño a este planeta y a su gente. Eso hizo que Turles echara la cabeza hacia atrás y se riera. Bardock. Rugió. Si tan solo pudieras ver desde el infierno que estás sufriendo en que se ha convertido tu linaje. Tu hijo pequeño es un idealista tonto. Se rió a carcajadas por eso, incluso cuando el Saiyajin más joven entrecerró los ojos y Turles soltó un suspiro divertido.
Los soñadores no duran mucho en esta galaxia, antes de tu nacimiento, fue tu propio padre quien los apagó. ¿Ahora? Levantó una mano brillante. Soy yo. Quizá así era antes, respondió el Saiyajin más joven. Pero ya no. Oh, qué campeón tan delirante eres. Turles se burló antes de lanzar otro ataque directamente a la carita decidida de su sobrino. Sonrió mientras la cabeza del chico se echaba hacia atrás, pero no le dejó alejarse demasiado, en cambio le agarró de los hombros y le obligó a agacharse para clavarle la rodilla directamente en el estómago. Tu padre tendrá palabras para ti cuando lo conozcas en el fuego infernal. Con eso, le dio un puñetazo en la mandíbula al molesto engendro de Bardock, haciéndolo caer al suelo. ¿Qué legado has dejado, Bardock? Turles se burlaba incluso cuando Raditz corría hacia él. Vuestros hijos patéticos, muriendo a mis manos. El único bastardo patético aquí eres tú. Gruñó Raditz mientras golpeaba con el hombro a Turles. El Saiyajin mayor hizo una mueca ante eso, pero no dejó que eso le empujara demasiado atrás y en su lugar intentó agarrar a Raditz solo para que el guerrero se escapara rápidamente. ¿Te rendirás, tío? Ah, ¿eso es lo que crees que pasará? ¿Crees que por un momento me importan las viejas costumbres? Echó la cabeza hacia atrás y se rió. Nunca me rendiré. Y para ahorrarte el problema, Raditz. Si intentas esa mierda conmigo, haré que tu muerte sea lenta. Raditz gruñó y disparó varios ráfagas rápidas de ki. ¿Y tú te llamas Saiyan? ¿Dónde está tu orgullo? Orgullo Saiyan, un término elegante inventado por la élite de nuestro mundo para mantenerlos en la cima. De repente se lanzó hacia adelante, clavando su pie en el hombro de Raditz, y nosotros abajo. Por eso me fui, chico. Me negué a jugar. Los Saiyans se habían perdido, yo era el único que entendía lo que realmente éramos, lo que necesitábamos ser. No éramos una sociedad de reyes, familias y organizaciones. Éramos nómadas y guerreros, luchando para traer a nuestros lazos de guerra a los mejores y condenando a todos los demás. El rey Vegeta quería orden, para hacernos respetuosos. Nunca lo fuimos. Somos unos malvados, cada uno de nosotros, que tomamos lo que queremos y no nos importan las normas, leyes ni lazos familiares o de amistad. Freezer, Vegeta y Bardock me impidieron tenerlos y juré recuperarlos. Respiró hondo, sonriendo con suficiencia. Quería ser libre, y ahora lo soy. Mientras tú lames el agua de orina de Freezer y la llamas néctar, yo vivo como nuestros antepasados, como un verdadero Saiyan. No trabajo para Freezer. No desde que supe la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Él es quien destruyó el planeta Vegeta. No ese meteorito. Turles se detuvo. Mi padre supo la verdad, que Freezer quería matar a toda la raza Saiyajin. Que nos aniquilara por completo porque temía nuestro poder. Se enfrentó a Freezer y luchó para salvar nuestro planeta y fracasó, dijo Turles con una amplia sonrisa. Oh, qué legado para mi querido cuñado, fracasar cuando más importaba. Ser incapaz de hacer nada. Y ahora sus hijos morirán y su fracaso será total. ¿Te importa tampoco tu gente? ¿Tu mundo? Raditz, el hecho de que ni siquiera me haya molestado en aprender el nombre de tu hermano debería decirte lo poco que me importa nuestro pueblo y en lo que se han convertido. Se lanzó contra Raditz, que respondió disparando una ráfaga de ki, pero Turles simplemente los apartó, embistiéndole y rodeando la cintura de su sobrino con los brazos y apretando con fuerza. No importas. Tu hermano no importa. La única persona a la que me he importado soy yo mismo. El último de la raza Saiyan. El único verdadero Saiyajin que queda en el universo. Y ahora vas a... Turles soltó un grito de dolor cuando los mocosos más jóvenes de Bardock se lanzaron hacia él, clavando un puñetazo en su vientre. Sus brazos se contrajeron por el golpe y soltó a Raditz, que respondió a su ataque anterior golpeando con los puños a ambos lados de la cabeza de Turles. Aturdido, Turles intentó salir y agarrar a Raditz o a su hermano, pero ambos golpearon los puños y lo lanzaron contra la tierra. Gimió y negó con la cabeza, gruñendo mientras levantaba la vista y veía a los hijos de Bardock mirándole desde arriba. Y por eso vas a morir aquí, tío, declaró Raditz, cargando su ki alrededor de sus manos, su hermano pequeño retirando los brazos a los lados, la energía acumulándose entre sus dedos. Porque nunca tuviste a nadie en quien apoyarte. Nunca tuve nada en lo que apoyarse. Confío en mí mismo. Turles rugió desafiante. Soy el único verdadero Saiyan, chicos. El único que entiende el poder de la raza Saiyajin. Debería haber sido yo quien liderara a nuestro pueblo, no Vegeta y mucho menos Bardock. Habría matado a Freezer y a todos los suyos si no fuera por tu padre y el que se interpusieron en mi camino.
Ahora bien, veamos quién tiene razón de la única manera que importa. Echó las manos detrás de la cabeza, recogiendo su propio ki. La única forma que importa. La manera Saiyan. Calamidad. Doble domingo. Rugió Raditz. Kamehameha. Gritó su hermano. Blaster. Los tres haces chocaron juntos y una esfera de luz comenzó a formarse donde impactaron. Raditz y su hermano gruñeron y rugieron su rabia y por un momento Turles casi sintió respeto para ellos. Que estaban mostrando su fuerza y su poder. Pero apartó el fantasma de esos sentimientos de su mente y se centró en empujar cada vez más de su poder hacia la explosión, obligándola a moverse lentamente hacia los dos, devolviendo sus propios ataques. No es suficiente, gruñó. 2 contra 1, todavía, no, basta. Furia de la sartén. Turles se giró, con los ojos muy abiertos al ver cómo el ardiente disparo de ki rojo se lanzaba hacia él. La mujer, susurró al ver a la mujer Saiyajin que había aparecido con la ladrona rubia extendiendo una mano, la otra sosteniendo el brazo mientras lanzaba la ráfaga de ki infernal hacia él. Se movió para intentar bloquearlo, pero eso resultó ser su perdición. Turles gritó cuando su calamidad Buster se movió, permitiendo que los hijos bastardos de Bardock lanzaran sus propios ataques contra él, golpeándole. Gritó mientras caía hacia atrás y entonces sintió un dolor agonizante y el mundo se volvió oscuro. MC. Raditz frunció el ceño mientras miraba el cuerpo de su tío. No fue la explosión la que le mató. No, eso solo le había empujado de nuevo a una de las grandes y gruesas raíces del árbol del poder, y una de las raíces que había brotado del suelo. Colgaba allí, empalado en el gran árbol, con la cabeza ladeada hacia un lado. Siento que siente algo, dijo Kakarot mientras flotaba para flotar junto a su hermano. Quiero decir, era familia. Pero no siento nada. Bien, dijo Raditz con frialdad. Nunca habría llorado por nosotros. Aunque hubiéramos estado de acuerdo con todo lo que dijo y pensáramos que tenía razón, seguía queriendo que muriéramos. Nos odiaba por quién era nuestro padre. Yo, pero no lo entiendo. Exclamó Kakarot. ¿Cómo puede odiarnos si ni siquiera sabe quiénes somos? La gente no es racional, hermano, replicó Raditz, preguntándose cómo alguien de su sangre podía ser tan ingenuamente estúpido. Debe ser la tierra, hace algo en la mente de la gente, les hace pensar que todo es suave y amable y que el día se puede ganar si sonríes lo suficiente. No es de extrañar que deje que toda esta gente que ha intentado matarle no solo viva, sino que forme parte de su círculo íntimo. Pero en cuanto ese pensamiento entró en su cabeza, Raditz se encontró riendo entre dientes. Jeje, ¿quién soy yo para hablar? Sin esa amabilidad no estaría vivo. No tenía ni idea de la sumisión de los Saiyans, todavía no lo entiende bien. Solo me acogió por bondad y familia. Sinceramente, Raditz debería haberse emocionado con eso. Significaba que solo él y Vegeta sabían lo que significaba cuando se rindió, y sinceramente, era una pregunta si incluso Vegeta entendía eso, teniendo en cuenta lo que le había hecho a Nappa. Significaba que Raditz era libre, podía irse en ese mismo momento y no tener que preocuparse en absoluto por lo que dijeran los demás. Excepto por mí, pensó con tono oscuro. Sabría que rompí mi propia palabra. Aún así, significa un Saiyan menos en el mundo, comentó Chichi, moviéndose para flotar con ellos sobre el cuerpo de Turles. Algunos dirían que eso es algo bueno. Gritó Sennan. Alguien está amargado, comentó Raditz. ¿Te sorprende? Preguntó Chichi. Turles casi destruye su planeta. Por eso no dejo a Navivo cuando visito un mundo, comentó Raditz solo para que su hermano y su esposa le miraran. Lo que sea. Dijo con un giro de ojos antes de llamar a la mujer perro, hicimos tu asesinato por ti. De nada. Sennan gruñó y le apuntó con su pistola. Ya veo por qué tiendes a matar a todo el mundo, dijo Chichi con sequedad. Gracias, me alegro de que lo entiendas. Dijo Raditz, contento de que al menos un miembro de su recién encontrada familia finalmente lo recibiera. Despegando hacia donde habían dejado la nave, Raditz ni siquiera echó una sola mirada atrás a Turles. Su tío nunca había venido a buscarle. ¿Por qué debería mirarle de vuelta? MC. ¿Así que ese tipo se escapó? Krillin le preguntó a Tien mientras el resto del grupo sacaba unas cajas del barco. Amon, creo que se llamaba Amon, dijo Tien. Y sí, en la confusión de Goku, Raditz y Chichi eliminando a Turles, logró escabullirse. Nos ocuparemos de él, declaró Rador. El Play está aún molesto porque él y el resto de los luchadores por la libertad habían quedado reducidos a apoyo. Solo pudo igualarnos porque tenía refuerzos. Ahora que está solo, podemos eliminarle.
Si tú lo dices, dijo Tien, cruzándose de brazos sobre el pecho. ¿Y qué pasa con el árbol? Si lo que nos está comprando tu amigo funciona, eso debería solucionarse rápido, dijo Dover, sonando un poco menos hostil que Rador. Aunque había una corriente de ira en sus palabras y Krillin lo entendía. Después de lo que había hecho Callos, no le sorprendía que recibieran una despedida poco cálida. Oh, sí que lo hará, declaró Bulma. Estas cápsulas tienen todo tipo de herramientas para eliminar árboles y otras plantas. Motosierras, cazaraíz. ¿Por qué has traído todo eso? Preguntó Tien. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. ¿Necesitaríamos motosierras y un asesino de raíces? Para ser justos, ¿lo estamos usando? Dijo Krillin, rascándose la barbilla. Isko se encogió de hombros al pasar. Sigo diciendo que deberíamos dejarlos morir a todos y usar esto como base para el nuevo imperio robótico. Pero me superaron en votos. Sigo diciendo que Yamcha no sabía por qué votaba cuando se puso de tu lado, comentó Bulma antes de volverse hacia Dover. Estas cajas contienen comida para unos 3 meses, según lo que me diste como número de población. Espero que eso sea suficiente para que vosotros encontréis algo que os ayude a recuperaros de todo esto. Agradezco, afirmó el Pleist. Y estaríamos dispuestos a volver, empezó Krillin, solo para que Rador gruñera ante eso. ¿O no? ¿O no volver? Bien, espetó el viejo guerrero y el último de los guerreros Z se retiró apresuradamente hacia la nave, y encontró a Cayo sentado en la silla del piloto, hojeando una novela. Debería haberlo revisado mejor antes de traerlo. El misterio es tan evidente. El asesino es Cayos. Rugió Bulma. No, no soy yo. En realidad es el diplomático turco. Miró a los demás y sonrió. Hola. Krillin miró al rubio durante un largo momento antes de poner los ojos en blanco. Vale, vamos a darle una oportunidad para que se explique. Explicarse. Gritó Bulma. Nos abandonó. Además, ¿le estás dando una segunda oportunidad, tío? Preguntó Yamcha. Krillin se encogió de hombros. Pensé que debería darle al menos un tiempo para intentar explicarse. ¿Por qué íbamos a hacer eso? Exclamó Bulma. Nos dejó para luchar contra Turles después de robar el fruto del poder. Cayos levantó un solo dedo. Primero, evité que Turles comiera el fruto del árbol del poder y, por Dios, quien haya puesto nombre a esa mierda debe ser llevado detrás de un cobertizo y sodomizado con un alambre de espino envuelto. Cayos. Chichi gritó, tapándose los oídos de Gohan. Oh, perdón por eso. Frunció el ceño. Creo que estoy un poco colocado con la magia maligna. Por supuesto, nunca he estado colocado, así que no sé cómo es, pero aún así, se encogió de hombros. De todas formas, Turles con eso habría sido muy malo. Él le habría dado una paliza de Goku fácilmente, en el mejor de los casos, varios de nosotros nos habríamos hecho daño al derribarlo y recordad que estamos muy lejos de casa ahora mismo, así que no podemos permitirnos lesionarnos. Tiene razón, señaló Tien. Hicimos todo este viaje para salvar al maestro Roshi. No podemos arriesgarnos a salir heridos porque eso podría significar tener que volver a la Tierra, y ese retraso podría costarnos caro. Ay, pero piensa en el maestro Roshi. Declaró Goku. Yo, dijo Tien despacio. Quiero decir que no querría que arriesgáramos a otros solo para salvarse a sí mismo. MC, sálvame. Roshi gritó al Rey Kai, luchando por mantener abierta la boca de la enorme tortuga contra la que se había encontrado luchando. Pero si hiro a la tortuga del mundo, podría causar un terremoto que podría causar sufrimiento de millones. Declaró el Rey Kai. Sí, pero no soy yo. MC. Y en el peor de los casos nos habría matado a todos y aún así destruido a Pleist, señaló Cayos. Eso suponiendo que siquiera haya llegado a la fruta, señaló Sansa. Cayos le lanzó una mirada fría y neutra. Levantad la mano, ¿quién cree que Goku habría dejado que Turles comiera el fruto del poder solo para ver cuánto más fuerte se habría hecho? Todos, incluido Goku, levantaron la mano. Debo admitir que estoy decepcionado de no haber tenido una mejor pelea con Turles, dijo Goku. Pero bueno, esto significa que Cayos es realmente fuerte ahora. ¿Quieres hacer un combate? Quizá más tarde, Nemona, dijo Cayos rápidamente, esperando que Goku olvidara la promesa pero también sabiendo que había pocas posibilidades de que el guerrero Saiyajin lo hiciera. Así que coger la fruta fue la mejor forma de eliminar esa amenaza. Pero aún así lo cogiste, señaló Bulma. Todo por esta obsesión con la magia maligna. El pergamino. No me importa el pergamino. Bulma gritó. Esa gente va a sufrir por tu culpa. Matan al árbol y el planeta sanará.
Recuperará su energía. No lo sabes. Callos, molesto por lo insistente que ella no dejaba de insistir, finalmente se levantó y entrecerró los ojos. Lo sé. ¿Cómo? Porque eso es lo que pasó en la película. Ese, hizo que Bulma parpadeara. ¿Película? Y joder. Callos echó la cabeza hacia atrás. Ignóralo. Chichi, sin embargo, intervino. Callos, ¿qué película? No es nada. ¿De qué hablas? Insistió Chichi, los demás mirándole confundidos y curiosos. No es nada, intentó decir de nuevo, solo para que Senza diera un paso adelante, negando con la cabeza. Abo, es hora de que les digas la verdad. ¿Qué verdad? Insistió Bulma. Callos cerró los ojos y respiró hondo. Vale, así que ha habido. Antes de que pudiera terminar, un rectángulo blanco sólido se deslizó desde el suelo y se colocó detrás del grupo. ¿Qué es eso? Exclamó Chiaotzu mientras Goku se movía para proteger a su familia. No tengo ni idea, pero no pinta bien, dijo Yancha. La primera ronda del concurso ha comenzado. Entra en escena, Caos de Tierra 7, junto con tu aliado elegido. Y vale, soy de otra tierra pero no me lo esperaba, admitió Cayo. ¿Formas parte de un concurso, Callos? Dijo Goku, con los ojos muy abiertos mientras se agachaba ligeramente, las manos apretadas en puños. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Y cuál es el concurso? No formo parte de un concurso, Goku. Tu aliado ha sido elegido. Caos de Tierra 7 y Son Goku, entra en el portal y completa tu tarea. Derrotad a vuestros enemigos. Salva el mundo. Y tu recompensa será grande. ¿Un mundo que salvar? Exclamó Goku. Goku. Callos espetó. Tenemos que pensarlo. No tenemos ni idea de a dónde podría llevar este portal. Pero Goku negó con la cabeza. Pero Callos, acaba de decir que hay un mundo que necesita ser salvado. Y los enemigos, eso significa que hay villanos malvados esperando en ese portal y las personas a las que están dañando necesitan que les ayudemos. Tenemos que irnos. Goku, dijo Chichi despacio, no puedes simplemente atravesar ese portal. Tenemos que hacerlo, Chichi, dijo Goku con firmeza. Callos y yo no podemos dejar que personas inocentes sufran. Parece que es su estado de ánimo actual, declaró Bulma. ¿Y sabes qué? Kelleren, Callos marchó hacia el portal. Cualquier cosa es mejor que aguantar tus quejas. Bulma gritó incluso cuando Goku besó a Chichi para despedirse y le dio una palmada en la cabeza de Gohan. Nos encontraremos con vosotros en Namek. Goku. Gritaron sus amigos, pero el Saiyajin siguió a Callos a través del portal, y desapareció sin dejar rastro. MC, jadeaba Amon, presionando la mano sobre la herida de su hombro. Esos bastardos miserables, sufrirán, miró el cuerpo inerte de Turles. Y tú pensabas, no llegó a terminar, mientras los dedos de Turles se enroscaban en su garganta, apretando con fuerza, Amon incapaz siquiera de gritar de agonía. Haznos. Apagado, este, planeta. La historia de Callos y Goku continúa en el nuevo fanfic Guerras de los Caos, Arco 1. El caos de los tres mundos. Nota del autor. Para explicar lo que está pasando. He decidido que Chaos Wars, una serie de crossovers de varios años, ocurrirá como un fic independiente. Durante las próximas aproximadamente 16 semanas, o 8 capítulos, Callos y Goku estarán fuera de este fic y lidiando con Chaos Wars. Ahora, antes de que la gente empiece a quejarse de eso, el plan siempre fue que Namek viera de Goku retirado de la mesa para que pudiera centrarme en el resto de los guerreros Z. Dadle a Raditz, Senza y al resto la oportunidad de brillar. Al igual que en DBZ, esto funciona bien para eliminar ambos de la placa. El arco 1 será el caos de los tres mundos e involucrará a Callos y Goku, junto con algunos otros, trabajando juntos para afrontar el primer desafío. Después volverán a esta historia en Namek y se unirán a esa historia.